El tema entonces que queremos tratar esta mañana sería las crisis de la vida sacerdotal y cómo superarlas. Para hablar de crisis de la vida sacerdotal, me parece que es conveniente empezar hablando sobre la identidad sacerdotal, porque creo que cuando un sacerdote entra en crisis, de alguna manera lo que entra en crisis es su propia identidad sacerdotal. Y no hablaré tanto sobre el contenido de esa identidad sacerdotal, sobre qué es el sacerdote. Sería una clase muy interesante desde el punto de vista teológico, de antropología cristiana, pero doy por hecho que, evidentemente, antes de vuestra ordenación ya habéis tenido esa formación. Me gustaría más hablar sobre la identidad vocacional en general, para ver cómo podemos hacer, tanto para nosotros mismos, como en el caso de los que nos dedicamos también a tareas de formación cristiana, y en un sentido más amplio puede servir también para la identidad vocacional en otros de los caminos vocacionales que tiene la Iglesia. En esta primera parte, por tanto, de la clase me dedicaré a hablar sobre el concepto de identidad vocacional desde una perspectiva psicológica aplicada específicamente al sacerdocio o a la vocación cristiana. En la segunda clase abordaremos esas crisis que se pueden dar en la vida sacerdotal cuando esa identidad, de alguna manera, se pone en compromiso. Podemos empezar preguntándonos, ¿qué es la identidad? La identidad personal y luego hablaremos de la identidad vocacional. Pues podríamos decir que la identidad es la respuesta que cada uno podría dar a la pregunta ¿quién soy yo y qué soy yo? Sería algo así como una especie de eje de coordenadas X, Y, Z que nos ayuda a situarnos un poquitín en la vida, a saber quién soy yo y por lo tanto a decir cómo me tengo que comportar. Un niño habitualmente la identidad la tiene muy en ciernes. Cuando se forma la identidad es fundamentalmente en la adolescencia. Por eso, para construir la identidad sacerdotal, haremos también referencia a cómo se construye la identidad natural en la adolescencia. Cuando uno tiene construido una identidad, es capaz de situarse y de organizar también su acción, incluso sin necesidad de que nadie le diga lo que tiene que hacer. Al niño, papá y mamá le tienen que decir, haz esto, no lo hagas, estas son las reglas. Al seminarista, en ocasiones, y ese será el parangón que haremos, cuando llega a la vida sacerdotal, cuando empieza en el seminario, se le empieza también a decir lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, etcétera, etcétera, y en cierto sentido sería algo así como la fase infantil de la vida sacerdotal o del camino sacerdotal. Y ya veremos que tiene que llegar un momento de crisis adolescente en la vocación, en la cual yo no hago las cosas o empiezo a no hacer las cosas porque me lo han dicho, porque esto es lo que debe hacer un sacerdote. Si tú quieres hacer un sacerdote, compórtate así. Como a un niño se le dice, esto es lo que hace una persona mayor, esto es lo que hacemos en la familia. Y en un momento dado entra en la crisis adolescente en la cual se va poco a poco separando de los formadores, en este caso el padre, para adquirir su propia autonomía, su propio criterio y decidir su propio camino en la vida. De manera parecida veremos también cómo en las últimas fases del camino en el seminario y especialmente en los primeros años del sacerdocio, el seminarista mayor o el joven sacerdote de alguna manera tiene que dejar un poquitín de lado, lo cual puede resultar un poquitín traumático para el chico y no digamos para los formadores, pero en mi opinión es algo necesario. Dejo de lado el funcionar porque tú me dices que tengo que ser así, porque tú me dices que tengo que actuar así y tengo que empezar a actuar a mi manera, que a veces coincidirá, esperemos que coincida en los puntos esenciales con lo que me han dicho los formadores, y en ocasiones también yo tengo que fabricar mi propia identidad vocacional, porque en todos los caminos vocacionales de la Iglesia no es unos carriles estrechos, sino que digamos que es como una gran autopista de 5 o 6 carriles en las cuales cada uno elige a lo largo de su vida y en distintos momentos si yo prefiero ir con más calma en el carril de la derecha y que me adelante quien quiera, que yo así voy seguro y cómodo. Si quiero pegar un acelerón y me voy por un carril más de aceleración, más por la izquierda, bien. De manera que cada uno va funcionando como él quiere. Y a la vez con una guía que siempre es necesario, que le diga
oye, estás superando el límite de velocidad o estás adelantando sin intermitente o atención que estás poniendo en juego tu seguridad, por no decir la seguridad de otros. Bien, entramos entonces en esta identidad, de momento en sentido amplio. Si a una persona se le pregunta sobre su identidad, sobre quién eres tú, sobre qué eres tú, probablemente responderá un montón de cosas. Cada uno diría, pues yo soy de este país, yo tengo esta historia, soy de esta familia, tengo estos gustos. Entonces yo podría decir, yo soy sacerdote, pero también soy español, pero también soy de Sevilla, lo cual es distinto de ser de otros sitios, pero también soy ciclista y eso condiciona también porque forma parte de mi vida, y también soy de un equipo de fútbol que es el Betis, que probablemente lo conoceréis, es el mejor equipo de mi ciudad, de Sevilla. Y bien, y todas esas cosas forman parte de mi modo de ser, de mi modo de hacer. Soy de mi familia, que tiene su historia, su forma de hacer, su forma de funcionar, y todas estas cosas yo las tengo que integrar. Yo de vez en cuando he escuchado decir, me parece correcto, pero también me parece sujeto a interpretaciones que pueden incluso dañar a la persona. Es decir, un sacerdote es sacerdote y solo sacerdote. De acuerdo, pero yo prefiero decir el sacerdote es principalmente sacerdote, es decir, jerarquiza toda su vida, todo aquello que es en función del sacerdocio. El riesgo que encuentran algunas personas de malentender ese sacerdote y solo sacerdote, es decir, entonces todas las otras cosas que soy las dejo aparte. Mi familia natural, mis aficiones, mis gustos, mi historia, etc. Con el riesgo de que entonces, queriendo vivir muy bien mi vocación, me empobrezco personalmente. Lo cual sería algo verdaderamente dañino, ¿verdad? Personas que dicen, pues sí, he podido vivir muy bien mi vocación en el sentido de que rezo muy bien, de que hago muy bien la pastoral, pero me miro a mi interior y veo que personalmente estoy empobrecido. O sea, porque mi cultura, mi historia, mi familia, amigos, etcétera, pues no tengo. Por el contrario, creo que resulta mucho más atractivo, enriquecedor y antropológicamente más realista decir, no, tú tengo un montón de gustos, de aficiones, de relaciones, de familia. Es necesario para ti como persona, pero tenlo todo jerarquizado. Es decir, a mí como sacerdote me gusta montar en bicicleta. El día habitualmente más cómodo para montar en bicicleta es el domingo, que no hay tráfico, que la gente está descansando, que hay... Ahora bien, a un sacerdote, párroco, montar en bicicleta un domingo no es posible. Por lo tanto, tienes que adaptar tu afición al ciclismo, de manera que tendrás que salir el lunes por la mañana, el día que habitualmente tenemos libre los sacerdotes, siempre y cuando no haya funerales, urgencias, en la parroquia que se cae o alguien que nos llame para... Bien. Pero bueno, tendré que hacerlo, tendré que cambiar quizás la ruta, adaptarla, etcétera, etcétera. Yo soy del Betis, me encanta mi equipo de fútbol y forma parte de mi identidad. Fijaos, porque podría parecer que el fútbol es una afición, pero no lo es tanto. El lema de mi equipo es viva el Betis, man que pierda. Aunque pierda mi equipo, voy a seguir animándolo. Eso es una fuente de resiliencia y de superación de las frustraciones que tiene la vida, que yo he aprendido desde chico sin necesidad de que nadie me lo enseñe. Y lo he aprendido gracias al fútbol. El opuesto para mí es el Real Madrid, que es, si nosotros ganamos, adelante el entrenador, si no, le echamos y cogemos a otro. Pues bien, eso es una fuente más de narcisismo y prepotencia que de resistencia frente a las dificultades de la vida, ¿no? Quizás tendrá otras cosas buenas, no las conozco, pero esperemos que las tenga. Pero no hablemos de fútbol ni de política porque nos pondremos a discutir. Bien. En definitiva, la idea sería, tu identidad es muy rica, no hagas que aquello que para ti es más importante, que en principio para nosotros sería nuestra identidad vocacional, nuestro sacerdocio, no permitas que esa identidad tuya te deje cosas que son muy parte tuya. Sería como dejo un trozo de mi piel, de mi vida, de mi carne, pues no hace falta habitualmente. En el caso de mi equipo de fútbol, yo desde antes de entrar en el seminario, desde que vi que era mi camino, dejé de ir al campo de fútbol. ¿Por qué? Pues porque me parecía que se puede ir, pero no terminaba yo a ver las cosas, ¿no? De verme gritando, al final acabas insultando al árbitro y eso no tiene... Bien, se puede ir al campo guardando la elegancia, pero quizás cuando la pasión es muy encendida,
Bueno, pues no voy al campo de fútbol, sino que veo los vídeos de YouTube y estoy pendiente de los resultados, de los marcadores y vivo mi afición a mi equipo de fútbol de toda la vida de otra forma concorde con lo que yo creo que es mi identidad vocacional. Esa identidad vocacional va madurando. Hay algunos autores, psicólogos, que han estudiado el proceso de la madurez. Que la madurez, y volvemos a hacer el parangón entre lo humano y lo espiritual y lo vocacional, se adquiere sobre todo al final de la adolescencia. La adolescencia es el momento en el cual se va desarrollando esa identidad y al final se espera que la persona sea madura y luego la madurez tiene que seguir creciendo a lo largo de toda su existencia. Este psicólogo es uno de los que se llaman los padres de la psicología de la personalidad, Gordon Allport, norteamericano. Y él decía que hay 6 criterios de evaluación de la madurez, que de alguna manera sintetizan o engloban todos los demás. El primero sería la extensión del sentido del yo, cuando el chico no va a lo suyo a lanzarse hacia la tarta para el trozo que le apetece, el más grande, sino que es capaz de darse cuenta, oye, somos una familia, hermanos, amigos, etcétera, fiesta de cumpleaños, me he hecho el trozo quizás más pequeño del que a mí me apetecería, porque somos un equipo, porque somos un grupo. El chico que va a jugar al fútbol y se da cuenta de que lo importante no es que yo me lo pase muy bien, que yo meta muchos goles, sino que el equipo gane, aunque esto suponga que yo, en lugar de jugar donde más me apetece, de delantero centro, deje a otro que va a jugar mejor que yo y me ponga en otra posición que me gusta menos, pero que va a rendir más para el equipo. A nivel vocacional, la extensión del sentido del yo sería cuando uno se siente parte de una comunidad, que en última instancia es la iglesia, pero pasa también por la parroquia, pasa por la diócesis, pasa por el grupo vocacional que esté, por la institución a la que uno pertenece, y se da cuenta de que el todo es más que la suma de las partes y que en ocasiones, si yo me sacrifico un poco en las cosas que a mí me gustaría, incluso que me ayudarían a desarrollarme por el bien de esa comunidad, es bueno no para la comunidad, sino que es bueno para mí, porque mi yo se ha extendido sin diluirse en la masa. El segundo sería una relación emocional con nosotros, es decir, la capacidad de empatizar, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, la capacidad de no ir a lo mío. Esto, en la sociedad actual, que es muy individualista, yo me encontré incluso en seminaristas, en chicos que dicen, no, yo hago esto y ya está. No, pero es que tienes que dar ejemplo. Es que si tú te tomas muchas excepciones, por más que sean legítimas, otros se las pueden tomar y en su caso no serían legítimas. Ah, pues eso es su problema. Pues cuando uno se da cuenta de que sí, que las cosas que yo hago tienen influencia en los demás, entonces se hace, y desde luego el corazón se hace mucho más pastoral, mucho más parecido al de Jesucristo y mucho más apto y dado a sacrificarse por los demás y a darse a ellos. El tercer criterio que dice Allport es la seguridad emotiva, es decir, el sentirse suficientemente seguro de sí mismo como para ir contracorriente cuando sea necesario, como para manifestar la opinión de una manera educada, de una manera asertiva, pero diciendo, yo esto gracias, pero no lo voy a hacer. Importante también para una persona que está, especialmente un adolescente que está en un ambiente quizás no muy cristiano, tiene que tener una identidad cristiana, vocacional, suficientemente fuerte como para decir, yo esto no lo voy a hacer con vosotros, a pesar de que seguiremos siendo amigos. El chico que tiene una seguridad débil va a decir, es que entonces si no me quedaré solo, es que si no va a aparecer, me van a decir, me van a tal, por tanto, empieza a entrar en cosas que quizás no sean compatibles con su vocación, lo cual daña su vocación, su identidad vocacional, que ya de por sí sería débil. El cuarto sería una percepción realista de la vida, que sería el modo de enfrentarse a los demás, no en función de lo que a mí me gustaría ser, no en función de lo que yo debería ser, no en función, y esto es muy propio de la sociedad actual, de lo que yo siento, de cómo yo me encuentro, sino de la realidad. Y la labor formativa, que empieza por uno mismo, es muy importante basarse en la realidad. No en, bueno, es que yo creía que, es que para mí esto no es, no. La realidad, confrontar a la persona y confrontarse uno mismo con la realidad. La autoobjetivación,
la capacidad de verse y de juzgarse a uno mismo de acuerdo con lo que uno realmente es. Pero uno difícilmente va a saber, bueno, qué soy yo exactamente. Y por eso es bueno para la autoobjetivación, para conocerse, confrontarse con el concepto que los demás tienen de mí. Y en concreto, no los demás, la gente que pasa por la calle, sino la gente que me conoce y me quiere. Mi familia, mis amigos, mi director espiritual. Motivo será una de las cosas que señalaremos en diversas ocasiones para tener un director espiritual. No para que él me conozca, me da igual que me conozca o no, sino para que me ayude a conocerme mejor. Se dice que el mejor negocio es comprar a una persona por lo que vale y venderla por lo que él cree que vale. Pues eso siempre va a pasar con nosotros. Pues bien, se trataría de equilibrar un poquito más nuestro propio concepto con lo que realmente somos. Y la última característica, que es la que me quería detener un poquitín más, de madurez de la personalidad, que se espera que tenga ya bien integrada una persona que llega a los años de la vida joven, que pase la adolescencia, sería una filosofía unificadora de la vida. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi existencia? ¿Qué es a lo que yo me quiero dedicar? ¿Qué va a ser lo que voy a poner en la culmen de la pirámide que hemos visto antes? Él dice que esa filosofía unificadora de la vida sería el fin o los fines, pero habitualmente hay uno que de alguna manera jerarquiza, condiciona, integra todos los demás, por los cuales la persona ha elegido vivir, que elige las acciones y que le da un sentido a toda la existencia. Este psicólogo, Allport, dice que hay 6 filosofías, 6 lo que llama esquemas de comprensibilidad, o sea, ideas que me sirven para comprender lo que quiere ser y hacer esa persona. Que sería el teórico, el que quiere ser un académico para buscar la verdad, el utilitario, que busca lo útil, lo pragmático, el estético, que busca la armonía, el social, que busca el amor, el político, que busca el servicio a la sociedad, pues no, dice el político lo que busca es el poder. Bien. Sería discutible, pero es lo que dice él, no yo. Y por último, el religioso, la búsqueda de la unidad con de unirse con la divinidad. Y dice que ese esquema de comprensibilidad, esa filosofía unificadora de la vida, sirve para dar directividad a la vida. Es decir, para marcarme hacia dónde tengo que ir. Y también para evaluar la coherencia que yo tengo con esa directividad. Cosa que sirve, y especialmente con la gente joven, que es muy emotiva, que va muy en masa, a veces incluso en manada con lo que dicen los demás, decir, oye, ¿tú no te das cuenta que esto que estás haciendo no es muy compatible con el estilo de vida que tú quieres llevar? ¿No te das cuenta que estar en una discoteca bailando vallenato hasta las 3, 4 de la mañana, bebiendo y estando con chicos, con chicas, con la boda de la discoteca, pues no es muy compatible con un tipo que diga que quiera ser sacerdote, vivir en el celibato, vivir con desprendimiento, de tener un horario, y hacer pensar al chico? O sea, la directividad no es para que yo dirija, encamine, como a veces se entiende mal, dirección espiritual, como que yo te dirijo como si fueses un mulo al cual voy tirando de la cuerda, no. La dirección espiritual o acompañamiento espiritual se llama así porque yo te ayudo a dirigir tu vida. Yo te señalo hacia donde tú me dices que quieres ir, hacia la santidad en última instancia y hacia la realización de tu vocación, y luego te acompaño en ese camino. Porque a veces hay conceptos de acompañamiento, de cada uno sabe lo que tiene que hacer, sí, pero cada uno tiene también su pecado original y cada uno tiene también los personales, que si te acompaño sin dirigirte, pues te acompaño a veces al precipicio al que tú sin darte cuenta quieres ir. Bien, por tanto, se supone que una persona que deja la adolescencia, en los primeros años de vida profesional, de universidad, ya va teniendo más o menos claro a lo que quiere dedicar su existencia. Precisamente el descubrimiento de la vocación y la entrada en el seminario viene a ser precisamente pasada la adolescencia. Y en cierto sentido, un chico que entra en el seminario, que descubre su vocación, antes, seminario menor o grupo vocacional o lo que sea, puede más o menos intuirla. Pero a partir de los 18 o 20 años es cuando el chico dice, tiro en esta dirección y lo empeño todo. Porque toda vocación, toda elección, toda filosofía unificadora de la vida quiere decir renunciar a las demás. No se puede tener todo en esta vida. Tendré más cosas, pero subordinadas a la idea principal.
Otro psicólogo muy interesante, como veis, esta primera parte va a ser un poquitín más psicológica, menos teológica y menos práctica, pero creo que nos puede ayudar para entender la segunda parte. Habla de la identidad como la conciencia de la expresión, la traducción original en español es un poco horrible, se entiende mejor el original inglés, inner sameness, igualdad interna para sí mismo. El saber que uno siempre es igual a lo largo de su vida y a la vez es diferente. Que yo soy el mismo del niño, del adolescente, del adulto joven, del adulto un poco más mayor y seré el mismo que el anciano. Y a la vez soy distinto porque voy enriqueciendo mi instrumental, por así decir. Como un buen artesano, pues tiene martillo, varios tipos de destornilladores y cuando se da cuenta, ay, aquí me falta algo, esto no sé, pues tengo que comprar una llave Allen, tengo que comprar una llave inglesa de otro número, tengo que comprar un serrucho de otra categoría, porque uno va enriqueciéndose. Y también va uno llevando adelante en esa evolución, en ese ciclo vital, lo que uno, de positivo o de negativo, ha ido adquiriendo. Cada uno de nosotros llevamos siempre la impronta de la educación que hemos recibido en la familia. Hemos recibido tantísimas cosas buenas de nuestros padres y hemos recibido también quizás alguna herida biográfica que se va acumulando a lo largo de la vida, que se puede manifestar en modos de hacer, de relacionarse, en carencias afectivas, en dificultades. Cuando uno lo sabe, lo reconoce e incluso lo pone en relación con su origen, por ejemplo, una persona que se reconoce, yo tengo tendencia a ser un poco autoritario cuando me toca mandar, pues en la parroquia, en el grupo, lo que sea, porque eso lo he mamado de chico porque mi padre era general del ejército. Y por lo tanto, los 4 hermanos, pues teníamos que desfilar todos los días cuando íbamos incluso para almorzar. Bueno, pues esto es algo que, si yo lo reconozco, si yo me entiendo en el contexto de mi biografía, que forma parte de mi identidad, si yo sé que tengo esa capacidad grande, hijo en general, habitualmente tiene una capacidad tremenda de liderazgo, que yo pondré al servicio de mi vocación. Por el contrario, cada cara de la moneda de nuestra vida, de cada uno de estos rasgos, tiene también su cruz. Cruz para nosotros y a veces cruz para aquellos que nos rodean. El hijo en general autoritario habitualmente tenderá a ser un poquitín también autoritario, a mandar demasiado, a no pedir la opinión de los demás, a ser poco sinodal, como decimos ahora, ¿verdad? Bien, pues tendrá que saberlo, primero para frenarse un poco y especialmente cuando va a tratar con personas quizás que son un poquitín más débiles, más influenciables, más rebeldes, que dice, oye, a mí no me mandes que yo quiera, pues bueno, saber poner el pie en el freno, soltar el acelerador para poner esos talentos, porque son talentos, al servicio de la gente a la que se dirige, de manera que esa propia persona se beneficie de nuestra biografía y tengamos una influencia positiva en tantísimas personas con tantas biografías distintas y modos de ser diversos de nosotros. Junto a esto, este psicólogo, Erikson, dice que la identidad no es solamente lo que yo me siento, sino que añade un factor que tiene que ver con esa autoobjetivación que hemos visto con el psicólogo anterior, con Alport. Dice que la identidad es también la continuidad del propio significado también para los demás. Y esto ayuda también para examinar un poco la profundidad de mi identidad vocacional como sacerdote. ¿Qué concepto tienen los demás de mí? Tienen concepto de que soy, sí, muy simpático, pero poco sobrenatural. Porque cada vez que le cuento un problema, es un solucionador de problemas fantásticos que me dicen, pues lo que debe hacer es invertir aquí, dirá esto, dirá otro. Pero raramente me dice, reza. Pero rara vez me dice, oye, ponte delante del sagrario, vete a la capilla del Santísimo y ponte a discernir delante del Señor qué es lo que espera de ti en esta situación. Y eso claramente ayuda. Y atención, porque muchas personas, aquí hablaremos de uno mismo y de la labor pastoral, ¿verdad? Y ya iremos siguiendo los ejemplos. Muchas veces personas con personalidad débil, con autoestima baja o con tendencia a la dependencia emotiva, vendrá a contarnos sus problemas.
y casi a volcar en nosotros los problemas para que le demos una solución. Un párroco joven, apenas ordenado, me decía un poco asustado, oye, me ha llegado una chica del grupo de jóvenes que tenemos de confirmación un poquitín tardía para preguntarme, oye, don, me estoy un poco enamorando con este chico, estoy pensando si me ha invitado a salir, si salgo con ella, si me novio con ella, si pololeamos, como dicen los chilenos. ¿Qué hago? ¿Le digo que sí o que no? Dice el cura, yo que conocía al chico estuve a punto de decirle mi opinión. Gracias a Dios me callé, porque tiene que ser la propia persona la que discierna, ¿verdad? Nosotros lo que podemos hacer en un acompañamiento espiritual es ayudarle a que en ese discernimiento, en esa decisión, se incluyan todos los ingredientes como un buen plato. Oye, ¿te has dado cuenta de que este chico tiene un carácter fuerte, verdad? Ah, sí, pero a mí me ayuda porque me da seguridad. Muy bien. Y te deja que tomes tus decisiones. No, yo la decisión es que la tomé él. Bueno, pues entonces, ojo, ¿no? Que puede estar empeorando tu tendencia. Tal. Bien, es lo que hizo ese sacerdote porque tenía sentido común y sentido sobrenatural. Bien, por tanto, ayudar a las personas sin invadirlas. Tercer psicólogo del que quería hablar, hemos hablado hasta ahora de identidad, ahora vamos a pasar a hablar específicamente sobre identidad vocacional, en sentido amplio. Este psicólogo, James Marcia, americano también, está todavía con vida, bastante viejito y como se ve, empático, sonriente y muy humano, se dirige sobre todo a jóvenes universitarios que están pensando, o preuniversitarios que están pensando qué carrera empezar o qué profesión tener. Y ha hecho estudios muy interesantes y muy clásicos, hay otros más recientes que habitualmente le nombran siempre, sobre qué es la identidad vocacional, cómo construirla, cómo reforzarla, cómo construirla. Para él, dice que la identidad vocacional sería una organización interna, una cosa muy interior, autoconstruida. Yo la voy haciendo, no la tengo. Hace poco un estudiante que quiere entrar me pidió que le hiciese la tesis de licenciatura sobre identidad, precisamente identidad sacerdotal. Me dijo, bueno, yo entonces la identidad es algo que yo he recibido. La identidad no es algo que tú has recibido, no es un bloque de cemento, un meteorito, un monolito que te cae encima. Esta es la identidad vocacional. Eso es algo que tú te construyes. Me parece importante subrayarlo porque hay gente que cree que la identidad vocacional viene por la imposición de manos del obispo, en el caso de los sacerdotes, que yo antes no tenía y ahora sí tengo, o por la labor en el seminario, o por lo que me dicen que yo tengo que ser. Y no es así. La identidad vocacional es una cuestión que se construye y por eso cada uno tendrá peculiaridades en su vocación, que intentemos que sean peculiaridades y no rarezas, que intentemos que sean peculiaridades que estén siempre dentro de esos límites de la gran autopista vocacional que es el sacerdocio. Y por otra parte es dinámica, porque no acaba nunca de construirse. No ya solo cuando uno es seminarista, cuando se ordena, cuando pasa por la etapa de lo que en Roma se llama el baby prete, que es el sacerdote hasta los 5 años, o algunos lo alargan hasta los 10, sino que es algo que siempre va a tener que construir. ¿Por qué? Porque yo, como hemos visto antes, soy el mismo que cuando nací, pero claramente no soy el mismo que cuando me ordené, hace ya 15 años. Y no soy el mismo que cuando sea un sacerdote en edad de entrar en jubilación. Si yo no voy enriqueciendo, profundizando, ajustando, adaptando mi identidad vocacional a la realidad de mi vida, a la realidad también psicológica, porque no es lo mismo el chico de 25 años, ingenuo, con ganas de hacer cosas, que el tipo de 40, que ya está bastante más reposado, que el tipo de 50 o 60, que puede estar un poquitín resabiado, utilizando una expresión torera, ¿no? El toro que ya está toreado antes de entrar en la plaza de toros y que ya se sabe el truco. El paño engaña y está vacío. Entonces lo que haces es ir a por el torero, ¿verdad? Bien, pues a veces nosotros no somos ya maduros y expertos, sino somos un poco resabiados y cuando alguien me viene, pues ya sé yo a dónde tengo que ir para enfilarle. Bien. Dinámica, por lo tanto. Y si yo eso no estoy atento, si no sé que la vida es un plano inclinado, con más o menos pendiente, pero inclinado, ocurre lo que dice San Agustín. Si no avanzas, retrocedes. Si dices basta, estás perdido.
Esto de vez en cuando contaré algún chiste, alguna vez para desdramatizar un poquitín. Recuerdo en el seminario precisamente nos sacaron de postre helado, el gelato romano, fantástico, buenísimo, y sobró un poco y se lo ofrecieron a uno de los seminaristas y dijo, como dice la escritura, si dices basta, estás perdido. Y se echó otra vez otro platazo de helado. Bien, ni escritura ni era ese el sentido de si dices basta. Bueno. Organización interna autoconstruida de impulsos, capacidades, creencias, historia individual. Por eso me encanta este autor, porque abarca a 360 grados. Todo lo que a ti te ha ocurrido forma parte de tu identidad. Incluso los eventos dolorosos, porque hemos dicho, tus papás, Zala, fantástico, te han educado muy bien, pero ¿y qué pasa si yo vengo de una familia rota? ¿Y qué pasa si mi papá no era perfecto? Pues entonces pregúntate, a ver, el que sea hijo de unos padres, papas perfectos y haya recibido una educación impecable, que levante la mano. Pues creo que ninguno, ¿verdad? Y cuando decimos todos tenemos alguna herida biográfica y algo han hecho nuestros papás que nos ha dolido, pues cada uno le viene alguna cuestión que dice, pues efectivamente, no es que me pegase una paliza, pero hubiese querido que me escuchase un poco más, que hablase un poco más, que me preguntase, que me aceptase los errores, que no fuese tan, que no hubiese gritado, a veces incluso no hubiese puesto una mano, no sé, tantas cosas que puede ocurrir y todo eso hay que integrarlo en la propia personalidad, en la propia identidad, en la propia vocación, sea para aprender cómo se hacen las cosas, sea para aprender las cosas que no se deben hacer, sea para ver cómo, y esto me parece que es la otra cosa bonita también de la identidad, muchas de las cosas que nosotros somos es gracias a los problemas que nos hemos encontrado. Atención, especialmente los papás. Encontré una ocasión un papá de un alumno del colegio que atendía, que dicen, yo lo he pasado muy mal en esta vida, yo he tenido que construirme a mí mismo, yo no hice carrera profesional, entré, por así decir, de botones en el banco y ahora mismo tengo una posición bastante elevada en el Consejo de Administración. Y decía, yo he luchado tanto para llegar a donde esté y lo he pasado tan mal que no quiero que mis hijos lo pasen mal. Y por eso les voy a dar cada una de las cosas que ellos necesiten y les voy a facilitar todas las metas. No hubo forma de hacerle entender que él, el carácter fuerte que tenía, del cual estaba orgulloso, es precisamente lo que le había ayudado a llegar lejos y se había construido precisamente gracias a las dificultades que había tenido que superar. Con esa actitud educativa que no hubo forma de hacerle cambiar, ¿qué consiguió? Pues que los hijos saliesen realmente mal. Vagos, ninguno de los dos realizó una carrera universitaria, ninguno de los dos consiguió un puesto, ni la cuarta parte de lo que tenía el padre. En definitiva, construyó dos hijos flojitos, vagos y, por desgracia, en uno de los casos, un poco antisocial también, porque exigía a la vida lo mismo que me ha dado mi papá. Tengo derecho a que la vida me dé todo. Bien, pues nosotros, cuando uno ve esta característica de la cual yo estoy orgulloso, de ser muy autónomo, de ser capaz de ponerme a organizarme aunque nadie me lo diga, a lo mejor es gracias a que mi papá era negligente, que mi papá no estaba encima de mí y yo llegó un momento de mi infancia y adolescencia en el que dije, o me organizo yo para estudiar o fracaso académicamente. Gracias, ojalá hubiese sido de otra forma, a tener un papá en ese punto, en otro sería fantástico, un poco negligente, yo he construido un carácter fuerte, autónomo, lo cual me ha producido una gran autoestima, porque atención, también haré algunos paréntesis, la autoestima se construye gracias a los éxitos alcanzados. Cuanto más difíciles, más autoestima. No gracias a una mamá que me dice qué bueno eres, qué guapo eres, qué listo eres, y se ha suspendido por culpa del profesor y de la escuela que no tienen nivel, que no te han atendido, que no saben enseñar, etc. Eso es construir una autoestima como inflar un globo, un balón de plástico. Se pincha y solo queda aire. Cuando el chico va consiguiendo objetivos, con ayuda, con consejo, con empuje de los demás, pero consiguiéndolo solo, es cuando dice, wow, esto ha valido la pena. Esto, yo soy valioso. Y entonces se siente impulsado a llegar más lejos. Conozco un sacerdote, el padre Enrique Monasterio, ha escrito algunos libros muy bonitos, por ejemplo, El Belén que hizo Dios es el más famoso, que decía que él se volvió tonto gracias a que se dio un golpe en la cabeza.
Es decir, él era un chico súper inquieto, malas notas, estaba siempre en el límite de repetir curso y era tan trasto que en una ocasión, yendo en tren a una excursión, sacó la cabeza por el tren y le pegó un poste. Estuvo 2 semanas en la UCI, se podía haber matado perfectamente. Y después, otras 2 semanas, ingresaron en el hospital. Hasta que salió, todavía con la cabeza, con estos golpes, a veces tardan meses, ¿verdad?, en llegar. Estaban casi al final del trimestre y los papás, viendo las dificultades que tenían, le dijeron: chico, no te preocupes, repites curso. Los profesores dijeron, evidentemente, la prioridad es su salud y no estresarle, aparte de que el chico, por las notas que ha sacado siempre, parece que no da para más. Pero él dijo: ¿perder un año de mi vida? No, gracias. ¿Perder a mis amigos y tener que ir a un curso inferior y tener que reempezar de cero? No, gracias. Me voy a poner en serio. Sacó y consiguió sacar el curso ligeramente por debajo del habitual, pero lo sacó y promocionó. Y esto le hizo darse cuenta de una cosa. Primero, que es bonito aprender, que es bonito tener conocimientos, que es bonito decir yo sé las cosas, que es bonito saber multiplicar, leer, hablar, literatura, historia. Esto me ha llenado. Y en segundo lugar, que no es tan difícil. Entonces, una cosa que me gusta, que no es tan difícil, un poco de esfuerzo sí, sube la autoestima porque lo he conseguido. Para el siguiente semestre, ya completamente recuperado, mantuvo el nivel de trabajo que había tenido en ese último mes de clase y arrasó. Se convirtió del penúltimo del curso al primero del curso. Y a partir de ahí dijo: ¡wow! Lo he conseguido. Entonces, ¡guau! Nueva inyección de autoestima, y a partir de entonces y en los años de universidad resultó que, como él dijo, me volví listo gracias a un golpe en la cabeza. Así es como se construye la autoestima. Y creo que esto es una idea fundamental para enseñárselo a los papás y que nosotros mismos podemos hacerlo también en la tarea de acompañamiento espiritual con jóvenes, pero también con adultos, y especialmente en la tarea formativa que tengamos con los chicos que tengan algún encargo de colegio, seminario, etcétera, para conseguir gente sólida, fuerte, etcétera. Bien. Continúa en otra publicación como esta estructura identitaria, la identidad vocacional bien desarrollada, como un superyo bien desarrollado, como un conjunto de ideas, de valores, de moralidad, en definitiva, es una cosa flexible, ¿no? Antes habíamos subrayado la palabra dinámica. Dice que más es flexible, se adapta a las distintas situaciones. La identidad es no ya como el traje que yo me pongo siempre, porque uno puede ir, como estoy ahora, estoy en Clergyman porque estoy dando clase con vosotros. Ayer me fui a cenar, a comer con un amigo sacerdote y me puse unos pantalones de algodón más cómodos y una sudadera, porque más acorde a donde íbamos a ir y a estar más cómodo. Bien, pues es flexible, se adapta. La identidad no es el traje que yo me pongo siempre, sino un armario en el cual yo puedo tener el traje, puedo tener una ropa de sport cuando voy a ir a ver a algún conocido, como tengo una ropa de paisano porque lo que voy a hacer es dar un paseo por el monte, tengo ropa de deporte cuando voy a hacer deporte y tengo un bañador, un traje de baño porque de vez en cuando voy a la piscina o a la playa y evidentemente no voy a meter en traje en la piscina, ¿no? En el agua. Bien, está por tanto abiertos a los cambios de la sociedad y a los cambios en las relaciones. Hay, por así decir, un núcleo fijo, estable, y muchas otras cosas que son periféricas y que se van adaptando. El núcleo tiene que ser estable. Hay líneas rojas, hay puntos por los cuales yo no paso, porque entonces serían incompatibles con mi identidad vocacional. Y esto no es rigidez, esto es solidez. Los edificios, los grandes rascacielos, las personas que viven en New York o en Taiwán o en Shanghái en el piso 120 de un gran rascacielos, se da cuenta de que el rascacielos se mueve. Cuando hay viento, se mueve. Uno diría, no, pero si hay estructuras de hormigón armado. Precisamente, si no fuese flexible el hormigón armado, el edificio con el viento se rompería. Por el contrario, teniendo esa estructura sólida, hay también que saber adaptarse. ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Hasta qué punto es la clásica tensión entre iglesia y mundo? ¿Hasta qué punto nos acercamos al mundo para acercarle a Dios?
¿Hasta qué punto no me puedo acercar más al mundo porque me mundanizo? Oración sacerdotal de Jesús. Te pido de ellos, no son del mundo, pero tienen que estar en el mundo. Seguimos. Esta apertura permite numerosas reorganizaciones de los contenidos identitarios a lo largo de la vida de una persona con identidad lograda, aunque el proceso identitario esencial siga siendo el mismo, fortaleciéndose en cada crisis. Profundizaremos en el concepto de crisis, que no quiere decir poner en interrogante mi vocación, mi identidad vocacional. Una crisis no es eso. Al menos tal y como se entiende, en origen etimológico, crisis significa cambio, y en origen también en el sentido de las crisis del ciclo vital. Una crisis no quiere decir que yo me replanteo, sigo adelante con mi sacerdocio o lo dejo. Una crisis dice, como vemos aquí, un momento de cambio en el cual el modo precedente de pensar, de sentir, de relacionarse, de actuar, ya no resulta adaptativo y se hace necesario modificarlo o encontrar otros nuevos. Un ejemplo de mi experiencia: yo he sido director espiritual de seminario durante 9 años y uno de los chicos que se dirigía conmigo se ve que le estaban insistiendo mucho los formadores para que fuese menos voluntarista y perfeccionista. Y cada vez que el chico, a base de apretar los puños y cerrar los dientes, iba para adelante, el formador le pegaba un toque y le decía: tranquilo, relaja, no te pongas tan tenso y sobre todo no pongas tenso a todos los que están alrededor tuyo. Y el chico me decía: no lo entiendo, aquello que me ha llevado a mí a ser exitoso en la vida, que es mi fuerza de voluntad, mi músculo, me están diciendo que ahora no sirve para nada. Tengo que explicarle: ok, damos un pasito para atrás. Eso te ha servido y es una cosa buena. Y no te estamos diciendo que reblandezcas ese músculo, que dejes que se atrofie. Te estamos diciendo que hay otros músculos en tu vida que no se están desarrollando. Te está pasando como a los tenistas, que para mantenerse bien y en forma, un tenista diestro, o en el caso de un zurdo como Nadal, un tenista zurdo tiene que hacer ejercicios de pesas del otro brazo. Porque si no, en primer lugar, se queda demasiado asimétrico. Los tenistas son tremendamente asimétricos entre el brazo dominante y el otro, pero además eso te va a dificultar el equilibrio, te va a dificultar el revés, etc. Tienes que perder tiempo de entrenamiento dedicando también a hacer pesas con el brazo no dominante. Y con esto, globalmente como persona, vas a ser más equilibrado. Pues bien, esto es lo que ocurre en el ciclo vital. Hay cosas con las cuales uno ha ido muy bien durante mucho tiempo y en un determinado momento tiene que cambiarla. Este modo de ser me ha venido muy bien en el seminario, en la primera parroquia, cuando estaba de vicepárroco, etc. Y ahora que han cambiado mis funciones, ya no me sirve. Claro que me sirve. Tengo esas herramientas que las seguiré utilizando, pero tengo que adaptarlas a los nuevos problemas y tengo que encontrar otras herramientas que me ayuden a solucionar los problemas. Otro psicólogo conocido, Abraham Maslow, decía: si tu única herramienta es un martillo, tratarás todos los problemas como si fuesen clavos a martillazos. Si tu único instrumento es la fuerza de voluntad, si hay un problema, fuerza de voluntad y trabajar. Si tengo que hablar con alguien con problemas, fuerza de voluntad, haz. En ocasiones es necesario. Siéntate, descansa, piensa, escucha, no des soluciones, sino ayuda a que el otro las encuentre, a que discierna. Bien, el Papa habla mucho de la escucha, ¿verdad? Bien, quizás porque se da cuenta de que tenemos demasiada tendencia a la acción. Seguimos con este psicólogo. Dice: cuanto más desarrollada está la identidad vocacional, más consciente parecen ser los individuos de su singularidad y de su similitud con los demás. La identidad general y vocacional es algo que me hace ser distinto y a la vez que me sirve para darme cuenta de que soy también similar a los demás. Por así decir, el exceso de identidad llevaría a la mentalidad de gueto, de quiste, de secta, en definitiva. Y esto es algo que he dado algunas clases para educadores y me preguntan: ¿qué hacer en la familia para que el chico que está en un colegio donde no le enseñan precisamente valores cristianos, le digamos que eso
no es lo correcto sin que le diga al hijo de divorciados, de dos lesbianas, de etcétera, en situaciones que se va a encontrar tarde o temprano, sin que le diga, yo me voy a ir al cielo, tú te vas a ir al infierno. Pues claramente no sería una cuestión, ¿no? Sería una identidad no ya excesiva, porque creo que no es excesiva, sino deformada, hipertrofiada. Hay que ayudar a las personas a que entiendan, a que empaticen, a que comprendan. Y también creo que esto ayuda a equilibrar ese concepto entre singularidad y similitud. El lema de Spider-Man. A mí es el superhéroe que más me encanta. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Si tú te das cuenta de que estás en la verdad, es porque has tenido la gracia de recibir la fe. Por lo tanto, lo que se espera de ti no es que lances anatemas a los demás que piensan distinto, sino que hagas la fe atractiva a través de la labor de apostolado, de evangelización, etc. Hazte muy amigo de estos chicos, no hagas determinadas cosas que ellos hacen, porque van en contra de tus valores, no de los valores que yo te intento imponer. Y de esa manera les harás agradable y atractiva la fe. En alguna ocasión me han preguntado ¿qué hacer para conseguir más vocaciones? Y mi respuesta es no ya dar una clase de teología sobre la importancia del sacerdocio, incluso sobre la belleza del sacerdocio. En mi opinión, lo que atrae a una vocación al sacerdocio o a cualquiera de las realidades que hay en la Iglesia es encontrar que esto me ayuda a ser mejor y me ayudará a ser feliz. ¿Y cómo lo voy a saber? Porque veo que el sacerdote o que la persona que a mí me ha tratado y me ha ayudado a ser mejor, él mismo es buena persona y él mismo es feliz. Por eso, atención también a la pastoral buena que hacemos cuando nos comportamos de esa manera y quizás a la antipastoral cuando vivimos nuestra entrega con un modo arisco, con sensación de que el mundo se me viene encima. Bien, no se trata de negar las propias emociones, pero sí que esto puede ayudar un poco a rejuvenecer la entrega y un poquitín a lavarnos la cara antes de presentarnos a los demás, porque pues claro, ¿qué joven va a decir yo me voy al seminario cuando el párroco de la parroquia le acaba todos los días pues es un poco ogro el pobre y se dedica a echar broncas en las homilías y pues yo con esto no quiero ser, yo no quiero que se me amargue el carácter. Yo tengo inquietudes vocacionales, pero no quiero condicionar mi felicidad y mi madurez humana. Seguimos. Se da cuenta una persona con una identidad fuerte de su singularidad y similitud con los demás, se da cuenta de sus propias fortalezas y debilidades a la hora de abrirse camino en el mundo. También una identidad fuerte es la de aquella persona que sabe cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, no ya para aceptarlos resignadamente, sino para irlos poco a poco mejorando, sabiendo que tantas cosas no las vamos a cambiar del todo nunca. El que es introvertido, pues va a seguir siendo introvertido en toda su vida, tiene que tener cuidado de no encerrarse. El que es voluntarista va a tener esa tendencia a la hiperactividad toda su vida, pues tendrá que refrenarla, pero también tendrá que utilizarla para ponerla al servicio de los demás y de su vocación. Cuanto menos desarrollada está esta estructura, esta identidad, más confusos parecen los individuos sobre su propia singularidad respecto a los demás. Y más tienen que depender de fuentes externas para evaluarse a sí mismos. Estas personas con una identidad débil que necesitan a alguien que le diga lo que tiene que hacer, a alguien que le dé la enhorabuena, que dependen de los éxitos y que si no hay éxitos se hunden. Si ha montado la novena del santo patrón de la parroquia o unas conferencias y resulta que vienen la cuarta parte de los que venían, pues entonces me deprimo. No somos ángeles y claramente nos ayuda mucho que haya resultados humanos. Pero la persona que sabe que ha hecho las cosas bien se siente sanamente orgullosa porque yo he hecho lo posible, no han venido, bendito sea Dios, pero yo he puesto al servicio de la comunidad aquellas cosas que creía que necesitaban. Pues ya veremos y también aprende y hace un poco de feedback, de retroalimentación para ver qué puedo hacer para que la próxima aprenda de mis errores de manera que pueda volver a ofrecer un producto mejorado o mejor promocionado, lo que sea, o sin más, no tiene éxito, pues lo meto en el armario y saco otro. Como decía un amigo sacerdote,
Yo nunca pierdo partidos de fútbol. O gano o aprendo. Pues bien, claramente le sobraba autoestima, ¿verdad? Seguimos. Esa identidad, ya sería casi el último escalón de este autor, esa identidad contribuye a la intimidad. Una persona que se siente fuerte, segura, con autoestima, es capaz de tener unas relaciones sanas con los demás. Ni imponerse a sí mismo, que serían las relaciones de dominancia, ni de relaciones de dependencia, de sumisión, de dejar la vida en manos de otro. Esa sensación de seguridad en uno mismo es necesaria para poder arriesgarse a la vulnerabilidad inherente a la fusión temporal con el otro. Qué bonito, ¿verdad? Un poquitín complejo, como todo lenguaje técnico. Pero toda relación afectiva implica una vulnerabilidad. Toda persona con la que yo me quiero hacer amigo implica el miedo a si me va a fallar, si me va a defraudar, si de alguna manera va a hacerme daño, pues bien, hacerse vulnerable. ¿Cuántas personas, especialmente aquellos que han sufrido heridas psicológicas, no ya, que claramente sería el extremo más doloroso, las personas que han sufrido abusos, pero también las personas que una relación de pareja que no salió bien, un noviazgo, unos padres, pues entonces como que ponen barreras a la intimidad con nosotros y no tienen amigos y están cerrados a tener una nueva relación de intimidad, etcétera. ¿Por qué? Por miedo a los otros. Diría que más bien por miedo a sí mismo, por inseguridad. La paradoja de la intimidad consiste en que es una fuerza que solo puede adquirirse a través de la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad solo es posible con la seguridad interna de una entidad firme. Las personas excesivamente dependientes, introvertidas, miedosas, el problema no son los otros, el problema es su propia autonomía. De modo que en la formación de esas personas o en la propia formación, si uno sí ve que tiene, y todos tenemos en mayor o menor medida estos problemas de relación, el problema no es, venga, haz un esfuerzo y fíate de los demás. No, 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 ahí no se empieza. Haz un esfuerzo y fíate de ti mismo. Haz un esfuerzo y construye tu autoestima. Haz un esfuerzo y empieza a construir poquito a poco esos objetivos que te van a ayudar a ganar en seguridad. Ejemplo de intimidad, a mí me encanta este artículo, de hecho le diré al padre Omar que os lo envíe, el valor de la amistad en la vida célibe. Es lo más bonito que yo he leído sobre amistad y celibato y está expresamente dirigido a sacerdotes y a seminaristas. Y dice que precisamente la abstinencia sexual es algo que puede resultar a veces dura, especialmente para jóvenes que están en formación. Ay, celibato, uy, no poder la facultad sexual, uy, yo con lo que me cuesta ya vivir la castidad en el siglo XXI, pues si me dicen que es para toda la vida. Pero con el tiempo uno, a medida que va pasando el tiempo, se da cuenta que hay otra cosa que es más difícil todavía, que es vivir el celibato sin tener a alguien con quien compartir mi intimidad, es decir, mis alegrías y mis tristezas. Recientemente un psiquiatra que asesora a varios seminarios me envió una encuesta que está haciendo sobre la soledad en el sacerdote, para medir cuál es el grado de soledad y qué es lo que sirve para que disminuya la soledad. Y una pregunta clave que vimos que podía servir para esa encuesta era preguntar al sacerdote, ¿tienes a alguien a quien acudir cuando tienes una alegría o una tristeza? Una de esas alegrías profundas que uno tiene, del tipo, pues, una persona que hacía tiempo que no se confesaba y tal, y no ha hecho yo la alegría que me ha dado que esta persona se ha acercado a Dios, o este matrimonio, o esta pareja buena, que quería acercarse a Dios, pero no se atrevían a casarse, se han casado por fin por la iglesia. O que me ha nacido un sobrino. O las penas. Mi mamá le han diagnosticado un cáncer. Mis hermanos se están separando. Tengo un lío económico de la parroquia porque había una inversión que esperaba recuperar y resulta que se ha perdido por falta de previsión, porque alguien me ha engañado, lo que sea. ¿Tienes a alguien a que ir? No, se lo digo al obispo, sí, pero el obispo es la autoridad y está bien, si es tu amigo está fantástico, pero realmente a quien uno le sirve, ¿verdad?, desahogarse es en una cafetería hablando con un amigo a quien yo le cuento mis penas y él no se siente la necesidad de decirme la solución, sino que me escucha en silencio y al final me da una palmadita en la espalda y me dice, mira, rezaré por ti. Esto alivia, ¿verdad? Pues bien,
dice, continúa este franciscano, para la persona célibe, la vía más idónea para vivir esa intimidad es la amistad. Y a partir de ahí empieza a desarrollar la importancia de tener amistades a 360 grados, con personas casadas, con personas solteras, especialmente en el propio presbiterio, porque somos iguales, con la promoción sacerdotal, aunque estemos un poquitín dispersos, pero de vez en cuando nos vemos y nos felicitamos sin duda en el aniversario de la ordenación y nos apoyamos entre nosotros, etc. Recuerdo, y creo que con esto ya acabo esta primera parte, una persona, pues en este caso era una mujer que vivía en celibato, que pasó una crisis identitaria y que me contaba, mire padre, no sé si hice bien, pero a mí lo que me ayudó a decir que sí, a reafirmarme en mi vocación, no fue Dios. No fue decir tengo que ser fiel a mi vocación, a mis compromisos, a mí lo que sea, sino que yo era muy amiga de esta otra persona que vivía en la misma comunidad y me daba muchísima pena dejarla y sabía que inevitablemente, por más que algún contacto tuviésemos, pues no íbamos a separar. Y eso me ayudó a decir, voy a aguantar un poquitín más. Y sabe, padre, aguanté y vi que la crisis no era tan fuerte, que el problema no era tan así, que sinceramente era un mal momento que tenía en la vida y que en pocos meses se solucionó prácticamente solo. Y me decía con poco sentimiento de culpa, no sé si hice bien, porque quizás fue poco sobrenatural. Y yo le contesté, mira, fue tremendamente natural. Y depende de ti que eso natural, ¿no? La gracia eleva la naturaleza. Pues bueno, fue natural, no fue las razones más divinas y angelicales, pero bueno, ponlo en relación con tu relación con Dios y también con parte de tu vocación, que es también comunitaria, y dice, pues mira, una parte de mi vocación que es sobrenatural, que es la dimensión comunitaria, me ha ayudado a salvar mi vocación. No fue la oración, fue la fraternidad. Fantástico, y es espiritual y es más que legítimo. Creo que esto sirve también porque crisis, que es con lo que empezaremos la siguiente clase, crisis en nuestro sacerdocio inevitablemente vamos a tener. Cuantos más apoyos humanos y espirituales tengamos, claramente prioridad para los espirituales, pero sin despreciar los humanos, más sólidos y firmes estaremos en nuestra vocación. Recomenzamos entonces la clase y así hemos hecho toda una base hablando de identidad en general, identidad vocacional aplicada indirectamente a la identidad sacerdotal y entramos ahora directamente en el sacerdocio. Pienso que esta frase del Papa Francisco nos puede ayudar a enlazar la primera con la segunda parte de esta clase. Decía, los presbíteros están llamados a acrecentar la conciencia de ser pastores. Conciencia que tiene que ver con la identidad, con aquello que yo me sé, aquello que yo me siento. Enviados para estar en medio de su rebaño, para hacer presente al Señor y a través de la Eucaristía y para dispensar su misericordia. Se trata de ser sacerdotes, no limitándose a hacer los sacerdotes. Ser sacerdotes quiere decir tener una identidad sacerdotal fuerte, a saber que allá donde estemos somos sacerdotes. En una ocasión, en una clase como esta, con sacerdotes, uno levantó la mano y dijo, un amigo, mira, yo de la puerta para dentro de mi casa soy sacerdote, de la puerta para afuera soy hombre, ¿a usted qué le parece? Le dije, mira, me parece que es una falta de identidad, una especie de pequeña esquizofrenia. No solo que quizás sea la cosa más evidente, porque de la puerta de tu casa para adentro tú eres sacerdote. Y por lo tanto hay cosas que aunque estés en la intimidad de tu hogar y nadie te ve, puedes estar en camiseta y pantalón corto cómodamente en tu casa, en alpargatas, pero hay cuestiones que incluso sin nadie tienen que ser sacerdotales. Pero por otro lado, y quizás sea la cuestión menos evidente, también de puerta de tu casa para afuera sigues siendo hombre. Recuérdalo. Sigues teniendo toda la naturaleza, las necesidades que tiene cualquier persona. Por tanto, seguirás necesitando tener amigos, relaciones, seguirás siendo un varón y por lo tanto te sentirás atraído por las mujeres, lo cual quiere decir que tendrás que tener un poco de cuidado, pues como una persona casada,
a la hora de tratarlas para no entrar en intimidades o familiaridades que pueden poner en juego tu celibato o pueden incluso facilitar un enamoramiento por imprudencia. Ser sacerdotes, por tanto, sin limitarse a hacer de sacerdotes. Esa imagen funcionarial del sacerdote que tantas veces ha criticado también el Papa Francisco. El Papa Juan Pablo II, en Pastore ad Bobis, dice que el conocimiento recto y profundo de la naturaleza y la misión del sacerdocio ministerial es el camino que es preciso seguir para salir de la crisis sobre la identidad sacerdotal. Vamos a pasar ahora a hablar de las crisis. Hemos hablado de qué es la identidad, omitimos, como dijimos, el entrar en la noción teológica de identidad sacerdotal. Creo que la cita anterior del Papa Francisco nos dice también que identidad sacerdotal consiste en configuración con Cristo Pastor, en tener esa unión con Él, en el modo de hacer, de sentir, de pensar. Tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Carta de San Pablo a los Filipenses, que quiere decir que me guste y que me desagrade aquello que le gusta o que le desagrada a Jesucristo. De manera que eso condicionará también mi obrar. Aunque humanamente me desagrade, como le podía desagradar a Jesús, oración en el huerto, la pasión, humanamente me echa para atrás, pero veo que es algo que me va a aportar porque es la voluntad de mi Padre, por lo tanto le digo, si no es posible que pase el cáliz, adelante, allá que voy. Entramos, por tanto, en las crisis. El camello o el dromedario es porque las defecciones en el sacerdocio, al igual, atención, que en la vida matrimonial, tiene dos momentos culminantes. Uno de ellos, que es el primero que abordaremos ahora, son los 5 primeros años de la vida sacerdotal, y el segundo es alrededor de los 40 años, un poquitín antes, un poquitín después. Por tanto, vamos a abordar cuáles son las características, los retos y las crisis típicas en estas dos franjas de edad. Hablamos que la identidad o que la construcción de la identidad en el sacerdote se puede poner en relación con la construcción de la identidad en un niño, en un adolescente, en un joven. Por tanto, vamos a empezar a aplicar esta construcción de la identidad en la persona que está accediendo al sacerdocio. Que será algo similar en el adolescente. La identidad para un adolescente es algo que en primer lugar le viene dado. Papá y mamá le dicen, en casa nos portamos así, nosotros somos de esta opinión, nosotros somos con esta educación, con estas costumbres, nosotros somos con esta idea política o con este partido de fútbol y por lo tanto el chico dice que sí. Del mismo modo que el seminarista que accede a la formación inicial va con la boca abierta a que le digan esto es el sacerdote, esto es lo que tú tienes que hacer. Y todo va bien en esa fase infantil, pero necesariamente tiene que haber una fase adolescente en la cual esa información se mete en crisis, en la cual el adolescente dice yo no quiero seguir funcionando como niño y haciendo las cosas porque tú me lo dices. Ayer hablé con seminaristas sobre la castidad y uno me decía en una parte, si yo estoy de acuerdo que Dios ha puesto el 6.º mandamiento y que hay que cumplirlo y punto, y si caigo me tengo que confesar, le dije, no, ¿cuántos años tienes? Alrededor de 20. Pues tú tienes que entrar en por qué Dios ha dicho estas cosas, porque si no tienes una imagen de un Dios tiránico que prohíbe cosas, pues no se sabe si por limitarnos o por fastidiar o por lo que sea, y si le incumplo, bueno, he incumplido un precepto, me confieso y ya estoy otra vez a bien con Dios, sin darte cuenta de que Dios no prohíbe las cosas y entonces son malas, sino que Dios prohíbe las cosas porque son malas. Necesitas hacer un aprendizaje de por qué el sacerdocio, por qué la castidad, por qué el celibato. Si no, para ti va a ser una piedra que tengo que llevar encima, porque si tengo que ser cura, tengo que ser célibe y ya está. Pero si no lo entiendes, va a ser difícil que lo vivas bien. Hay, por tanto, que meter en crisis aquellas cosas para incorporarlas, para digerirlas. Y de igual modo que uno, cuando come algo, lo mastica
para triturarlo, lo digiere en el estómago y entonces, y solo entonces, pasa a la sangre y a cada uno de nuestros órganos y de nuestras células. Y entonces es cuando la persona elige. El adolescente toma aquellos esquemas de comprensibilidad que hemos dicho antes, o el adolescente o el joven seminarista dice, sí, ya no voy a empezar a vivir las cosas porque me lo han dicho, sino porque yo quiero vivirlas. Y este es uno de los grandes retos de la formación sacerdotal en el seminario. Suelo decir, es muy fácil formar seminaristas. Es decir, chicos que están puntualmente en los rezos comunes, en el comedor, en la pastoral, etcétera, etcétera. Seminaristas modelo. Pero eso no sirve, porque luego van a pasar a la vida real. Hay que formar sacerdotes, chicos con mentalidad de sacerdote, con una identidad sacerdotal que se va poco a poco conformando, de manera que cuando deje de tener al director espiritual con el que hay que hablar cada 2, 3, 4 semanas, el rezo comunitario de las vísperas y si no estoy de tarjeta amarilla y a la cuarta vez tarjeta roja y a la calle, que yo sea capaz de hacer estas cosas con autonomía, de manera que cuando pase a tener que organizarme la vida solo, veré pues que a lo mejor no voy a elegir a este director espiritual, que no voy a hacer la dirección espiritual cada 2 semanas, sino cada 5, que no voy a rezar 30 minutos, sino 15, que adapto mi vida espiritual a aquello que yo he interiorizado. Y por otro lado, uno puede tener la imagen ingenua de ya tengo mi construcción, mi identidad sacerdotal formada. En el momento en el cual he terminado el seminario, me han dicho bandera verde, adelante, ordenación diaconal, segunda bandera verde, ordenación sacerdotal, que ya es la bandera a cuadros de, como en la Fórmula 1, llegada a la meta, y a partir de ahí ya tengo mi vocación sacerdotal. Pues no es así. Porque la identidad es algo que se construye. No sé si habéis tenido experiencia, yo sí, de un amigo, un hermano, un familiar, que dice, mira, acabo de tener a mi primer hijo y todavía no me he acostumbrado a ser padre. Porque efectivamente la identidad paternal también es algo que se aprende con los nuevos retos que tiene el nacimiento de un hijo. Del mismo modo, podemos mandar a nuestros seminaristas a pastoral, pero lo que no podemos hacer es que ellos experimenten lo que se siente cuando tienen en sus manos el cuerpo y la sangre de Cristo. Que ellos experimenten el miedo y también la gratificación de confesar personas. Pues esto claramente es algo que se vive y, como hemos visto con la identidad, se integra en la identidad de manera que se va construyendo durante toda la vida. Este autor, James Marcia, del que hemos hablado y que estamos tomando como modelo sobre todo para estas clases, dice que hay 4 fases en la adolescencia y nosotros la vamos a aplicar a el seminarista en el último periodo o incluso en el joven sacerdote. La primera fase sería negación de lo anterior. Recuerdo cuando estaba en la universidad, incluso en los últimos años de colegio, había un momento simbólico que era el momento de tirar los apuntes. He aprobado la asignatura, ya no voy a tener más esta asignatura, por lo tanto rompo los apuntes a la basura y es una forma de decir acabé y pasé de curso. Negación de lo anterior. Segunda fase, exploración de alternativas existentes. Atención que la construcción de la adolescencia es necesario la negación, ¿eh? No es algo que es como un reto, ni siquiera es algo personal contra el formador, contra el padre, contra la mamá, sino que yo para construir mi identidad de alguna manera necesito decir yo no soy tú y te empujo un poco, quizás más de lo necesario. Es normal, es fisiológico, es algo necesario para que se construya un adulto, una persona madura y autónoma. Una vez hecho eso, se exploran alternativas. Esto también en la identidad sacerdotal tiene sus peculiaridades, porque el chico explora a través de amigos, a través de internet, a través de grupos, etc. Parte de esta explorar alternativas en muchas ocasiones es explorar las distintas espiritualidades que existen en la riqueza de la Iglesia. Dentro, en el caso de los sacerdotes diocesanos,
de la diocesanidad, sin duda, pero puede decir, bueno, a mí la espiritualidad terciaria franciscana a mí me gusta y me atrae, pues a mí más la carmelitana, a mí más, yo con los neocatecumenales, con los carismáticos estoy, o sin más, estoy fantástico en la diócesis y no necesito nadie que me complemente. Pero muchos necesitan explorar para ver, especialmente en ese momento en el cual dan el salto, dejo la comunidad del seminario con una espiritualidad necesariamente bastante guiada, común para todos, con una cierta flexibilidad, pero solo cierta flexibilidad, porque al menos unos mínimos deben ser comunes. Pues bien, muchas personas exploran y entran, salen, está muy bien. Pero esto no puede ser eterno, sino que tiene que haber un momento para que llegue a la madurez en el cual se haga la afirmación o elección. Dejo de entrar y salir en las distintas espiritualidades, por poner un ejemplo entre tantos, y digo, me quedo con esto, me fidelizo y a partir de ahí empiezo a crecer. Porque si estoy todo el día entrando y saliendo, picoteo un poquitín, pero no crezco. Pillo la cuestión más superficial, pero no profundizo, que es cuando uno se compromete y viva. Y entonces tiene la elección y compromiso con esa opción u opciones escogidas, sabiendo que el compromiso implica también una renuncia. Hay cosas muy buenas, muy bonitas, que me ayudarían de los otros, pero es mejor que crezca de una manera estable en este camino que he elegido que estar yendo y viniendo. Y de esta manera, él dice que hay 4 tipos de personalidades, de identidades. Una sería la ejecución, que sería cuando uno tiene mucho empeño con algo, pero ha habido baja exploración. Uno, por así decir, ha elegido un poco precipitadamente, de manera que le falta algo de experiencia. Esto no quiere decir que haya que recorrer todos los caminos. Quiere decir que por lo menos pregúntate si estás contento en tu camino o si hay otras cosas que ves que te faltan y a ver quién las tiene. Si estás contento en tu camino, si ya has buscado y dices estoy bien, adelante. El segundo sería alta exploración, buscar todo pero poco empeño. Sería la moratoria. El que está picoteando acá para allá y no se atreve a decir, oye, deja ya y comprométete con algo. Comprométete es, entra en el seminario o elige el camino matrimonial o una vez sacerdote, entra en esta cosa. Bien. Baja exploración y poco empeño sería lo peor, la difusión de la identidad. La persona que está como flotando fofamente en la vida, sin no solamente elegir, sino sin ni siquiera decir, bueno, voy a ver qué hago con mi vida. Y lo último, identidad lograda, mucho empeño y alta exploración. Ojo, repito, porque esto hay, especialmente en esta vida en la cual cuesta mucho el empeño, hay mucha moratoria. Alta exploración no quiere decir mucha exploración o muchas exploraciones. Quiere decir que yo cuando me he comprometido en un camino he entrado en profundidad no solamente a lo que me han dicho, sino a interiorizarlo, a preguntarle si esto es lo mío, etcétera, sin abandonarme en manos de otros. Entramos, por tanto, en el primer periodo, la primera de las jorobas que vamos a estudiar, que es la de los primeros años. Aquí hay un estudio muy interesante que hicieron en Estados Unidos y en gran parte aplicable también a otros países sobre las dificultades que se encuentran los sacerdotes en los primeros 5 años de su vida sacerdotal. Vamos a ver qué es lo que nos proponen y cómo los que son más jóvenes nos lo podemos aplicar o cómo podemos ayudar a otras personas jóvenes a quienes conocemos. En primer lugar estaría la gestión de la nueva autonomía. Cada uno recuerda el seminario probablemente de una manera de amor-odio, estaba muy bien, muy cómodo, mis amigos, pero pues, qué pesaditos eran los formadores, qué control había, qué poca libertad. Pues uno llega a su primer destino, toma, estas son las llaves de tu casa, entra, sal cuando quieras, reza lo que quieras, incluso has salido del director de la dirección espiritual, tienes que buscar un nuevo director espiritual. Bueno, pues todas esas cosas requieren empeño y requieren elegir y que, atención, no es una cuestión de organizar mi tiempo, no es una cuestión de abrir una cuadrícula Excel o un calendario Google, es una cuestión de identidad.
Es una cuestión de que yo haya entendido que un sacerdote es alguien que tiene una vida organizada y que es alguien que reza y que es alguien que se dedica a la pastoral dando de aquello que ha tenido, que tiene dentro. Porque qué cosa, creo que todos hemos tenido algo de experiencia de esto, de cuando estamos predicando, enfervorizando a las masas, diciendo a los parroquianos lo que tienen que hacer, y uno dice, yo esto no lo hago. Es normal, porque claramente no podemos, no tiene que ser perfecto para poder predicar y catequizar. Pero cuando uno ha tirado la toalla y ha dicho, yo esto no lo voy a vivir, enseñar a otros a vivirlo es bastante esquizofrénico para la vida y dañino desde el punto de vista psicológico, porque es abrir una falta de unidad de vida. Segunda dificultad, no dejarse engullir por la actividad pastoral. Un joven sacerdote que vive en mi residencia me contaba cómo precisamente el éxito pastoral que tuvo estuvo a punto de llevarse por delante su sacerdocio. Porque él se ordena con 20 y pico años, le envían de vicepárroco, de colaborador parroquial a otra diócesis, una parroquia donde había un sacerdote viejito, ¿y qué es lo primero que se encuentra? Que el joven sacerdote, tremendamente simpático y joven, enganchó muchísimo con los grupos. Y empezó a tener éxito, chicos que quieren dirigirse con él, grupos que se abren, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el que, ¿qué hace? Pues recortas las horas de descanso, de sueño y sobre todo las horas de oración. Estoy tanto tiempo con ellos que no me da tiempo. Y cuando llego a las 10 de la noche, rezar las vísperas, ¡ay, qué sueño que tengo! Y él dijo, en pocos meses mi vida espiritual, y mira que en el seminario me habían tratado muy bien, se me enfrió, sin que me diese cuenta porque era una cosa de día en día. Decía, me salvó el director espiritual del seminario, porque, gracias a Dios, tenía muy buena relación con él, tenía experiencia de que la dirección espiritual en el seminario no era una cuestión formal, no era una condición para poder acceder al sacerdocio, sino que era algo que le había ayudado. Por lo tanto, dificultades, vamos, aquí me ayuda. En otras ocasiones uno, que quizás porque está todavía en fase un poquitín adolescente, dice, yo el seminario no lo vuelvo a pisar en mi vida. Y efectivamente, hay muchas diócesis que organizan la formación permanente de esos primeros años, pero no es la cosa fácil. En el seminario a veces sirve, en otras cosas, bueno, una sede distinta para marcar distancias. ¿De qué depende? Pues de lo que quiera la gente, donde se encuentren más cómodos. Si dicen, continúo con la relación porque es como volver a casa, o marco las distancias porque estoy demasiado adolescente. Yo digo que es bien. Importante, por tanto, establecer un plan de vida espiritual adaptado a mis circunstancias, a mi espiritualidad, a lo que a mí me sirve, a lo que a mí se me quedaba corto 15 minutos de oración, a que a mí me sería mucho hacer la oración ante el Santísimo, por tanto voy a hacer exposición en la parroquia, a que yo en la parroquia no puedo rezar, porque si estoy sentado, como ahora mismo en esa parroquia donde estamos, se sienta un sacerdote a hacer su rato de oración y empiezan a llegarle los fieles a que padre me podría confesar, padre podría, tengo que hablar con usted, padre que me diga WhatsApp, pues no acabo rezando. Bueno, pues rezo, ya los tiempos los cambio y rezo antes de abrir la parroquia o rezo fuera del templo, en fin, cada uno, ¿cómo? Pues como buenamente pueda hacer, de modo realista y de modo que les sirva. Mantener la dirección espiritual, fundamental. Cómoda, incluso obligatoria en el seminario, pero después más difícil, porque como mínimo me supone coger el coche, aguantar el tráfico bogotano y ir a un sitio y encontrar con quién yo me puedo confiar. Y creo que esto es una inversión en la que vale la pena que las diócesis la lleven a cabo. Tener personas de referencia, con lista o sin lista, bien formadas para tener dirección espiritual de sus hermanos sacerdotes. Yo en alguna ocasión he escuchado, bueno, las diócesis deberían hacer como acuerdos con las órdenes religiosas para la dirección espiritual de sus sacerdotes. Ok, podría servir, pero aquí como en todo, vale más la pena ser autónomos. Invertir, nosotros en la Universidad de Santa Croce hacemos cursos de formación permanente y uno de los que tiene más éxito es un curso sobre el acompañamiento espiritual, que además ofrecemos online para que quien quiera participe también desde el otro lado del charco, incluso con posibilidad de participar
no ya presencial, no ya online y en streaming, sino incluso viendo las clases a distancia si los horarios no cuadran cuando te venga bien. Pues bien, uno entre tantas posibilidades, entre tantos libros, entre tantos recursos, pero importante, sobre todo si uno se ve con capacidades, poner esas capacidades al servicio de sus hermanos sacerdotes, capacitándose y estudiando la espiritualidad, un poquitín de psicología, un poquitín de teología, de manera que yo pueda saber. Y compensar, por último, la falta de vida comunitaria, que al principio puede ser liberador dejar la vida comunitaria, pero al cabo del tiempo se puede echar de menos y puede ser una pequeña carencia que tenga la gente. Por tanto, es importante, especialmente en estos años, pero no solo, también en el futuro a largo plazo, mantener lazos y vínculos. En primer lugar, con la propia promoción, pero a veces están muy dispersos o es una promoción de uno o dos, con los hermanos sacerdotes, con las familias a las que uno atiende y está llamado a estar, con la propia comunidad, y no ya solamente de servicio pastoral, sino de verdadera amistad. Y ahí quizás algunos sacerdotes me he encontrado que, yo no voy a familias porque si no me enganchan y tal, y se comparan y se acaban recluyendo en la parroquia y acaban teniendo esa dificultad para compartir que les hace sentir la soledad. Cuento dos ejemplos, uno más negativo que positivo y otro tremendamente positivo. Cuando yo estudiaba en una residencia universitaria, el capellán tenía la buena costumbre de vez en cuando visitar sacerdotes que sabía que estaban un poquitín desperdigados y a veces solos, y comer con él, hacer amistad, y a veces les ayudaba mucho. Pues bien, en una ocasión nos contó algo que a mí se me quedó cuando no tenía ni idea de que iba a acabar con este traje. Contó que quedó con uno, le dieron el teléfono a un sacerdote que podría beneficiarse de esas visitas, que le llamó por teléfono, quedaron que día nos viene bien a los dos, fijaron, y durante el almuerzo, para el que quedaron, un restaurante, primera comida bien, primer plato bien, segundo plato bien, postre, se le echa a llorar el del otro sacerdote. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le he dicho? ¿Que he metido la pata? Y el sacerdote le dijo, no, sí, has tratado con José Camarón, sí, ha ido todo muy bien. La cuestión es que hoy celebro justo mis bodas de plata sacerdotales. Y pensaba que le iba a celebrar como los 24 años anteriores, preparándome yo solo la comida y comiendo solo en mi casa. Y resultó por casualidad que cuando usted me llamó por teléfono, no me di apenas cuenta, el día que tenía libre para almorzar con calma era este. Y mientras usted me estábamos hablando, fraternidad sacerdotal, gran ganas de abrirme con usted, etcétera, decía, esto es un regalo de Dios por mis bodas de plata sacerdotales. De manera que me he emocionado por dar gracias a Dios. A mí en ese momento se me quedó decir, wow, qué cura más bueno o qué curas más buenos, ¿verdad? Tanto el que visitaba como el otro que vivía su soledad de una manera tan sobrenatural. Después de ordenarme y de entrar a estudiar estas cuestiones de formación sacerdotal y psicología, dije, el segundo sacerdote, el párroco, no estaba tan bien orientado, porque él había elegido vivir en soledad y estaba pagando, en su propia tristeza, la consecuencia de su elección, en mi opinión, profundamente equivocada. Imaginaos que ese sacerdote en la última misa de domingo, en la misa del último domingo, hubiese dicho, queridos parroquianos, os agradecería que el miércoles os unáis a mi acción de gracias porque celebro 25 años. Ese sacerdote hubiese tenido que comer solo ese día, hubiese tenido que preparar la comida. Yo sinceramente creo que le hubiesen faltado comidas y almuerzos para las invitaciones que hubiese recibido o para los regalos que hubiese recibido y las tartas del cariño de la gente. A veces el sacerdote está un poquitín solo porque es un poquitín erizo, porque dice yo me quedo solo, porque tiene miedo, porque le faltan habilidades sociales, no lo sé. Pero perder el miedo y hacer amigos, esos hogares Betania en los cuales yo voy y me siento parte de la familia. Y atención, yo ahí suelo poner además una condición, porque uno puede ir a formar parte de la familia o puede ir como el gran Pachá a que me sirvan. Por eso yo suelo recomendar, y cada uno que haga como buenamente quiera, ¿no? Que si a mí me invita a una familia con la cual establezco amistad, tú ponte al ritmo de la familia a la hora de preparar la mesa, de cambiar las bandejas,
de recoger, barrer, fregar los platos y guardarlos en su sitio. Te van a decir, no padre que se va a ensuciar, me voy a ensuciar igual que vosotros, me voy a lavar la ropa igual que vosotros. Pero, ¿no decís que estoy en mi casa? Yo cuando estoy en mi casa o en casa de mis padres y de mis hermanos, me levanto y recojo. Me estáis haciendo sentir como un invitado externo a la familia. Yo quiero ser parte de la familia, como me habéis dicho. Y con eso se evita el riesgo del clericalismo y la familia te va a decir, realmente este es parte de nosotros, no es el señorito que viene. Con lo cual se quita uno de los problemas que puede haber. Segundo ejemplo que quería poner y más positivo, un sacerdote que conocí hace un par de años me decía, tenía alrededor de 40 años, por tanto estaba más o menos saliendo de esta fase de baby prete, y decía que después de sus primeros años con una parroquia céntrica, bien acompañada, con un buen párroco que le ayudó muchísimo, y una parroquia floreciente, que había mucha gente y gente joven, con la cual enganchó mucho, le cambiaron a un pueblecito más pequeño en el cual la parroquia estaba llena de viejas. Y él esto lo sufrió mucho porque se sintió desenraizado de su familia que vivía en la ciudad, de los amigos que tenía, de la propia promoción sacerdotal, y él mismo se fue metiendo poquito a poco encerrado en su casa y además se enganchó con la compañía fácil que uno se encuentra, que es Internet, con todas las cosas negativas que tiene. Hasta que dijo, basta. ¿Dónde hay gente de mi edad? ¿Dónde hay gente joven? Jóvenes profesionales o tipos que tal. ¿Y qué me gusta a mí hacer? Él era deportista, a mí me gusta jugar al fútbol. Así que se informó un poquitín, buscó en el pueblecillo, vio que había un grupo de jóvenes profesionales que al acabar el trabajo el viernes por la tarde iba a jugar al fútbol, que era lo que le gustaba. Así que fue con ellos. ¿Puedo jugar con vosotros? Ahí va el padre, vestido de deporte. Pues sí, claro, aquí no decimos que no hay ninguno. Venga, juega. Y a partir de ahí estableció amistad con ellos hasta que en un momento dado les dije, venga, yo voy a venir aquí cuando pueda, más o menos, todos los viernes, de vez en cuando no podré porque tendré una reunión importante en la parroquia. Ya en la parroquia he dicho, viernes por la tarde no existe el cura, salvo urgencias y funerales de corpus y sepulto. Pero vosotros, ya que voy a estar con vosotros, hombre, vosotros venid también, yo voy a vuestra casa, venid a la mía. Y mi casa es la iglesia. Decía, al menos una vez al mes pisar la iglesia, venir a misa conmigo, me escucháis vestido elegante y no solamente de corto. Bueno, no lo consiguió con todos, pero con muchos sí. Vivieron un domingo, otros aprovecharon y tuvieron ya un acompañamiento espiritual con su amigo sacerdote, algunos empezaron a frecuentar la iglesia, otros se casaron, otros siguieron jugando al fútbol y siendo amigos. Bien, ¿y cómo el tipo consiguió? Fijaos, su identidad, su fútbol precisamente, que hemos dicho, no abandones tus aficiones, su fútbol le ayudó a salvar quizá su vocación, a reforzar su identidad vocacional, porque ahí está vestido de deporte, pero no se dedicaba a... De hecho, me contaba, luego después del partido nos vamos a tomar una cerveza, yo me tomo una, dos, y luego ellos siguen 3, 4, 5, se duchan y se encuentran para ir a la discoteca, los que son solteros, hasta las 3 de la mañana. Yo en la segunda digo, me voy, pues, me esperan en mi casa, como hacían los buenos padres de familia que estaban también ahí. Su identidad vocacional, en la cual estaba integrada al fútbol, le ayudó a tener amigos, a hacer deporte y de paso todos los problemas de Internet se pincharon porque no necesitaba la compañía falsa, mala, que muchas veces ofrece esto. Tantas veces detrás de estas adicciones no hay una búsqueda de sexo, hay una búsqueda de compañía, de afecto, de algo que me estimule y me haga sentir acompañado. Termino esta primera parte de la crisis de la vida inicio del sacerdote con este vídeo de una religiosa española, la madre Verónica Berzosa, que va a contar la carta que recibió de un joven sacerdote que creo que resume todo lo que hemos dicho a continuación. A la luz de esta clave, deseo compartir con vosotros la carta de un sacerdote, pobrecito, que me parece sincera y transparente. Y quizá podría ser la carta de cualquiera de nosotros, también de una persona consagrada que vive en un convento. Leo la carta. Madre, el otro día salí chamuscado de vuestra casa, con la imagen de los bomberos que acuden afanados a apagar un incendio con las sirenas encendidas, alarmados, y al llegar al lugar se dan cuenta que no tienen ni una gota de agua en los tanques. ¿De qué sirve salir corriendo a socorrer a otros
vacíos de oración, olvidados del Espíritu Santo? Vuestras palabras fueron fuego directo al corazón. A veces nos preocupamos tanto de la sed de los otros que nos olvidamos de nuestra propia sed. Debo enfrentarme a mi verdad. Se me va descolocando todo, hasta la fe. Yo la creía como un torreón fuerte, pero ahora está asediada por un ejército de dudas y me invade la debilidad. Hace unos días entré en la iglesia y, madre, sentí extrañeza, un gran vacío, ausencia de su presencia. Palpé una gran soledad. La belleza y dulzura de su casa ya no ejercían para mí el mismo atractivo de antes. Y una tristeza infinita me hizo gritar: ¿cómo he llegado hasta aquí? Como escribe San Agustín, queriendo he llegado a donde no quería. Apoyado en mí, carezco de estabilidad. No puedo dudar de la llamada. Me ordené lleno de alegría. La persona de Jesucristo irrumpió en mi vida y me arrebató. El sacerdocio me parecía un don inestimable. Daría lo que fuera por volver a experimentar los días en que mis manos temblaban ante el misterio de la consagración. Y sin embargo, ahora, recién ordenado, comenzaron a darme responsabilidades, a considerarme. Desde el inicio incluso tuve el apoyo de mi obispo y confieso que me gustaba, me sentía valorado. Pero rápidamente todo empezó a tragarme. Me enredé en 1000 ocupaciones y quedé atrapado por el activismo, la parroquia, las familias, los enfermos, los pobres, los jóvenes, las peregrinaciones y campamentos, las diversas actividades pastorales, las interminables reuniones en las vicarías y delegaciones. Hice de la misión el centro de mi vida y quería responder y agradar a todos, demasiado preocupado por dar una talla, comparándome con otros sacerdotes admirados y tratando de imitarlos. Valoré mi vida y la de mis compañeros sacerdotes por los éxitos cosechados. Pero ¿de qué me sirve ser tan buscado y reconocido si yo siento dentro de mí, un gran vacío? A veces he sido tentado de caer en un victimismo. Soy siempre el que da, aquel del que se espera soluciones y respuestas. Me descubro huyendo de las dificultades que me plantean, rehuyendo a las señoras de la parroquia para que no me encuentren en el despacho. Unas veces no cojo el móvil bajo excusa de estar atendiendo a alguien y otras veces salgo disparado fingiendo que me llaman al móvil. Vivo la vida a una velocidad de vértigo. Muchos días celebro la Eucaristía como un autómata, con rutina, sin prisa por lo siguiente, por lo que siempre me parece urgente. Rezo precipitado la liturgia de las horas y a destiempo, y mis ratos de oración los convierto en lectura de algún libro de espiritualidad o de teología. Pospongo el sacramento de la penitencia y me cuesta estar disponible para la dirección espiritual porque siento mucha inseguridad. Vivo queriendo sanar a otros y soy yo el que necesita sanación. Me siento solo en medio de una multitud que reclama al pastor, pero yo siento pérdida de vida. Trato de paliar la soledad tantas veces enfrascado en el ordenador, en los correos, en arreglar papeles, y a veces incluso buscando compensaciones que aún me consumen más. ¿Para esto me hice sacerdote? Yo sé que no. Creo que di por supuesto el amor y lo dejé enfriar. En el fondo, fiel a sus cosas, pero sin estar con él. Bien, creo que resume lo que hemos dicho hasta ahora. Las soluciones creo que más o menos hemos hablado también y que profundizaremos también después de pasar a la segunda joroba, a las crisis que puede haber en esa segunda etapa alrededor de los 40 años, en lo que podríamos llamar el sacerdote maduro. Podríamos hablar también de una tercera etapa, el sacerdote anciano, el sacerdote jubilado, pero tenemos que limitarnos a esto que me parece son los dos periodos más importantes y que representa casi a todos los que estamos acá. Hemos hablado ya del concepto de crisis que teníamos, que no quiere decir poner en riesgo mi vocación o replanteármela, sino que quiere decir momentos en los cuales lo que he hecho hasta ahora no es suficiente y necesito explorar nuevas vías.
La identidad hemos dicho que tiene también una fase de exploración y que no es encontré mi camino, dejo de explorar, sino que siempre tengo que encontrar las soluciones a los problemas que tengo ahora. Hablaremos de 4 crisis. 2 de ellas son fisiológicas, es decir, todos tenemos que pasar por ellas, y 2 de ellas son patológicas, es decir, no nos afectarán a todos, o al menos no a todos de manera significativa, y quiere decir que hay algo que se ha hecho mal. La primera crisis fisiológica sería aquella de la adaptación de mi vida espiritual a la realidad de la evolución de mi día. Es decir, yo no me relaciono con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, del mismo modo que cuando tenía 15 años, que a su vez era distinta de cuando tenía 25. Es un modo distinto. Y le sigo queriendo igual o incluso más, pero he tenido que adaptar mi forma de tratarle. De forma similar, en el trato con Dios y concretamente en la oración, hace falta también esa madurez. Dicho de otro modo, una persona de 40 años raramente será sano, bueno, oportuno que haga el mismo tipo de oración que hacía en el seminario cuando tenía 20. Porque su grado de relación con Dios, incluso su grado de amistad con Dios, debería ser distinta. E incluso San Juan de la Cruz lo dice porque lo sufrió por parte de un director espiritual inexperto, que San Juan de la Cruz estaba entrando en caminos de vía unitiva, como se llama clásicamente, ¿verdad? En el cual necesitaba soltarse de esquemas y de una acción más discursiva o meditativa, y su director espiritual le decía, no, sigue con el libro, sigue con la leche divina, sigue, ay, esto me siento encorsetado. Pues bien, sin rigidificar las etapas de la oración y de la vida espiritual, el famoso Garrigou-Lagrange de las 3 etapas de la vida espiritual, que vale la pena conocerlo, dándose cuenta de que no son etapas sucesivas, vencida una, no vuelvo atrás, sino que voy para adelante, sino que en ciertos sentidos se entremezclan, pero siempre hacia un crecimiento. Uno tiene que, es que me aburre la oración, es que no engancho, claro, normal, es que tienes que encontrar nuevas formas de hacer tu oración. Este libro muy interesante, Crisis de Fe, Crisis de Amor, de Thomas Keating, lo resume ya al inicio con esta frase. En un determinado momento de nuestra maduración espiritual, Jesús nos pide que nos adaptemos a una nueva relación con Él. Y pone el ejemplo de la Magdalena, cuando se echa a los pies de Jesús resucitado y Jesús le dice, no me toques que todavía no he subido al Padre. Y de todas las apariciones sucesivas en las cuales Jesús está como un poco raro, ¿no? Le reconocen, no le reconocen, le ven y no saben cómo tratarle y no se atreven a preguntarle porque sabían que era Jesús. Dice, en ocasiones hay gente que está más cerca del verdadero Jesús, del Jesús pascual, ocurre lo mismo, que no saben cómo tratarle y tienen que explorar vías para encontrar. Explorar quiere decir ir a autores espirituales clásicos modernos, los clásicos Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Lisieux y tantos otros modernos, veremos algunos a continuación. Termina, dado que esto ocurre sin previo aviso, pocas personas tienen conciencia de ello cuando les acontece. Sucede poco a poco, lentamente, pero con certeza. Según él, esto es algo que si no nos ha ocurrido ya, nos acabará ocurriendo. Es una crisis fisiológica, ante la cual muchos dicen, no consigo hacer oración, me aburro en mi meditación, por lo tanto dejo de hacerla, en lugar de explorar nuevas vías. Asumiendo que a veces me tendré que morir en fase de exploración, fantástico. Mejor morirse en fase de exploración que morirse sin hacer oración. Segunda crisis, en este caso es patológica, es decir, no todos tienen que pasarla y es una crisis mala, es una crisis por negligencia. Este autor, René Voillon, es un autor francés religioso que fundó la comunidad de los pequeños hermanos basada en la espiritualidad de Charles de Foucault. Y este pequeño texto, la segunda llamada, se lo puede enviar también al padre Omar, pues son 6 folios muy intensos, muy bonitos, en la que expone el problema que veremos a continuación y da la solución que veremos al final. El Papa Francisco, en la misa crismal del año pasado, 2023, siempre suele regalar un libro a los sacerdotes asistentes, son el clero de Roma y todos los estudiantes y sacerdotes y religiosos que viven por 1000 motivos en Roma. Pues bien, precisamente el libro que regaló el año pasado es
sobre la segunda llamada, un libro, una colección de artículos que entre otros incluía este de René Guayon, y ha recomendado en varias ocasiones su lectura a los sacerdotes. Pues bien, este autor dice al inicio de esos 6 folios, el riesgo de la duración para nosotros, para su comunidad religiosa, pero creo que individualmente a sacerdotes diocesanos sirve también, como para toda empresa humana, es el de un cierto desgaste del ideal perseguido y del esfuerzo hecho para realizarlo. Que yo entré con ganas, con tal, pero llega un momento en el que la inercia se va asumiendo. Y eso es normal, el desgaste es normal, como las ruedas de un neumático. El problema es cuando el desgaste nos llevaría a contentarnos con la mediocridad en la santidad. Cuando el afán de ir al cielo, de ser santo, pues ya no, perfil bajo, si ya me di cuenta que. Y entonces uno deja de luchar, deja de intentar evitar los malos hábitos, deja de intentar mejorar y el que no avanza retrocede. Ya hemos dicho que el ciclo vital es constante, progresivo, es irreversible, es necesario. Todos tendremos que pasar por las etapas fisiológicas. La primera, la de la oración, no necesariamente con la mediocridad, porque es una decisión quizás no muy explícita, pero que hace cada uno. Y todos tendremos que pasar, los que no habéis pasado todavía, otros gracias a Dios ya lo hemos hecho. Yo recuerdo a algún joven seminarista, cuando veía que estaba ya en decadencia futbolística, me decía, ¿ya le gustaría a usted volver a tener mi edad, sus 18 o 20 años? Y decía, mira, ¿tú sabes la cantidad de guantas, de tortas, de tropiezos que yo he tenido para llegar donde estoy a mis 40, 45 años? No. O sea, yo prefiero quedarme como estoy y tener que abandonar el fútbol que volver a pasar por todos los golpes que me ha tenido que dar la vida para construir mi identidad. Bien. La crisis de los 40 hay que pasarla. Yo tuve mucha fortuna porque justo a los 40 años empecé a ver, qué incómodo estoy al final de la tarde y cuando tengo que hablar con uno necesito encender mucha luz y después de estar un par de horas con la computadora acabo cansadísimo y me duele la cabeza. Presbicia, bienvenido a los 40 años. Me sirvió mucho para decir, prepárate que esto es el inicio, lo demás está por llegar. Bien, San José María decía que un religioso en dirección espiritual le contaba, cuando la gente llega a los 40 años, los casados se quieren descansar, los frailes hacerse cura, los médicos abogados, los abogados ingenieros y todo así. Es como una hecatombe espiritual. Decía, hombre, quizás es un poquitín dramático, pero en su experiencia pastoral decía, es cierto que de alguna manera, si no a los 40, a los 45, todas las personas pasan por este replantearse cosas. ¿En qué consiste la crisis de los 40? Pues consiste en un enfriamiento que puede ser fisiológico de ese entusiasmo inicial, porque uno ya no tiene la energía física y sobre todo mental de los 20 años, de la ilusión, desaparece el enamoramiento, como desaparece también en las familias. Se ha estudiado el enamoramiento desde un punto de vista psicológico, científico, y se ha visto que dura entre 6 y 18 meses de media. De manera que, y después ¿qué viene? Después viene la madurez de la entrega, en la cual yo no estoy contigo porque soy locamente enamorada y por tanto ciegamente enamorada. No, ya no estás ciegamente, se te caen las escamas y te das cuenta de los efectos. Pues bien, ¿quieres seguir o no quieres seguir de una persona que no solamente se ha casado porque estoy enamorada de ti, porque te quiero, sino para quererte, dice, voy adelante? Junto a eso viene lo que Romano Guardini, en otro libro muy interesante, Las etapas de la vida, llama la crisis de la experiencia de los límites propios y de los límites ajenos, de ver que no llegaré tan lejos porque era más limitado de lo que creía, predico peor, mi carácter no es tan atractivo, no engancho tanto con las personas y por los defectos de los demás. Porque si el vicario para el clero me hubiese puesto en el sitio donde yo hubiese querido, me hubiese desarrollado más como persona, no me hubiese sentido solo, no hubiese roto contacto con las personas a las que estaba ayudando, o con mi familia, o con mis amigos. Y mira que se lo dije, me dijo, no, tú no te preocupes que irá bien, y fue mal. De manera que hay acúmulo de heridas. De heridas no solamente de personas que me han hecho daño, sino heridas institucionales. Heridas que me hacen sentir no rencoroso, pero sí he perdido la confianza con los superiores, con la diócesis, con la iglesia, cosa que es normal y que hay que digerir. Porque la iglesia
y cada una de sus instituciones es parte divina y parte humana. Y el único punto en el cual lo humano y lo divino se funden perfectamente es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En todo lo demás habrá siempre imperfecciones. Esa iglesia santa y necesitada de conversión, de renovación. Y quien dice la iglesia dice cada uno de sus miembros. Puede haber un cierto desencanto con la labor pastoral, es decir, que la pastoral yo creía que era muy bonita, pero resulta que la gente no responde, que los fieles no están a la altura, que monto las cosas y me dijeron que sí y al final no vienen, que se convierten, pero luego se vuelven a desconvertir y a alejar, que arreglar, pues ahora tendré que dar un paseo, que ir a hacer montaña, que no sé, algo para seguir haciendo esas necesidades, esos gustos y aficiones de manera acorde como yo lo necesito. Y por último, quizás la cosa más específica de la crisis de los 40, que es la sensación de ahora o nunca. Es decir, una persona de 40 años puede decir, doy un giro radical a mi vida, encuentro un nuevo trabajo, una nueva profesión, una nueva ocupación, intelectualmente puedo apuntarme a esos cursos que he dicho, incluso en algunos casos puedo encontrar una nueva pareja. ¿Quién va a contratar a alguien con 55 años? Incluso desde el punto de vista de relación de pareja, ¿quién va a querer comprometerse con alguien ya un poco más mayor? Y eso es un challenge que pone en cuestión la propia identidad vocacional. La respuesta a todas estas preguntas, si lo tiro todo por la borda, si cambio nada, todo, algo, depende de cuánto verdaderamente yo haya integrado mi propia identidad sacerdotal. La última de las crisis, voy un poquitín más rápido, sería el burnout, patológica. No todos los sacerdotes tienen que tener burnout, síndrome del quemado, del desgaste ocupacional, que tiene muchas de las características que hemos visto en la crisis de los 40. Solo que esas las tenemos que pasar todos, la sensación de estar quemado, del mito de Sísifo que levanta todos los días la piedra a lo alto de la montaña y a la mañana siguiente vuelve a encontrarse lo mismo. Las mismas parejas que tengo que dar la catequesis prematrimonial, los niños de primera comunión que ya la han hecho, pero ahora me llega otra promoción y eso desgasta mucho. Bien, ¿qué hacer entonces? ¿Cuáles serían las soluciones? En primer lugar, la primera solución es recordar que Dios me ama, que yo no estoy dando algo a Dios, sino que yo estoy respondiendo al amor de Dios. Ese verso del Adeste Fideles que cantamos en Navidad, qui sic nos amantem, quis non redamaret. Aquel que nos ha amado tanto, ¿quién no le devolverá amor? La solución no está en reorganizar mi agenda, está en dar un paso atrás y decir, Dios me quiere, ¿cuánto me quiere Dios? Hacer esa memoria agradecida, de la cual el Papa Francisco ha hablado mucho y de una manera preciosa, que me ayude a decir, Dios me ama independientemente de mis errores, de los errores de los demás, de los fracasos, etc. Requiere también, como dice Juan Pablo II, replantearse la identidad, pero de un punto de vista positivo. ¿Quién soy yo? ¿Qué se exige de mí? Esta es la angustiosa pregunta que más frecuentemente se plantea hoy el sacerdote, ciertamente expuesto a los contraataques de la crisis de transformación que sacude al mundo. Ciertamente no encontraremos nuestra respuesta en las ciencias del comportamiento humano, en la psicología, ni en las estadísticas socio-religiosas, pero sí en Cristo y en la fe. Interroguemos humildemente al Divino Maestro y le preguntaremos quiénes somos, cómo quiere Él que seamos, cuál es ante Él nuestra identidad. Es decir, amor de Dios, confrontarse con Jesucristo para que preguntarle qué espera de nosotros. Volver a nuestros orígenes es volver a esa decisión vocacional que tuvimos, conscientes de que, como dice San Pablo, quien comenzó en vosotros la obra buena, la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Ahora bien, hay algo que muchos autores espirituales subrayan, y es que Dios a casi todos les quiere purificar en los motivos que le llevaron a su entrega. Y a veces esa purificación pasa por quitarle aquellas cosas humanas que le ayudaron. Qué bonito es la vida parroquial no es tan bonita.
cuánto admiro a este sacerdote y el sacerdote está muerto o desgraciadamente abandonó el ministerio. Qué bien me encuentro en el grupo vocacional o en el seminario y ahora me encuentro solo. Y con todos esos hachazos que Dios va pegando a la vida, va podando tu rectitud de intención. Y especialmente a las personas a las que ve más capaces, Dios dice, te voy a poner a prueba como al santo Job. Voy a quitarte aquellas cosas que a ti te ayudaron para ayudarte, no para fastidiarte, sino para ayudarte a confiar más en mí y no ya solamente a decir, sino a experimentar, yo permanezco en el ministerio solamente por amor a Jesucristo, por configurarme con Él, aunque mi vida acabe con el fracaso de la cruz, lo cual me llevará a participar con Él a la gloria de la resurrección. El Papa Francisco, como ya hemos dicho, habla de volver a Nazaret, de volver a Galilea. Puede ser el camino para afrontar la crisis de identidad. Enlazamos con la primera parte. Jesús nos llama, después de su resurrección, a volver a Galilea para encontrarlo. Volver a Nazaret, a la primera llamada, volver a Galilea, para resolver la crisis de identidad, para renovarnos como pastores, discípulos, misioneros. Me parece precioso, ¿verdad? De alguna manera recoge todo lo que hemos dicho hasta ahora. Otra solución relacionada con la anterior, en el famoso libro de Jordan Peterson, lo leí hace 3 o 4 años, dijo algo que leyéndolo vi muchos rostros de sacerdotes y personas entregadas a Dios que habían hablado conmigo. Dice, sacrificarnos por Dios o si se quiere por el bien mayor, no significa sufrir en silencio y por voluntad propia cuando una persona o una organización, la iglesia, la diócesis, la parroquia, nos pide permanentemente más de lo que nos ofrece. Y mucha gente tiene esta sensación. Esto es una definición de burnout. Yo estoy dando más de lo que recibo. Mira cuánto has recibido de Dios. Mira cuánto has recibido de tus fieles. Ponte en condición de recibir de ellos. El Papa Benedicto XVI dijo, esto me sorprendió muchísimo cuando lo releí, me lo señalaron este mismo curso académico y dije, wow, esta frase es espectacular. Fijaos qué humano es. El hombre no puede vivir exclusivamente del amor oblativo, descendente, de cuánto me quiere Dios, de cuánto me voy a dar yo a Dios. No. No solamente tiene que dar, también necesita recibir, es parte de nuestra condición humana. Quien quiere dar amor debe a su vez recibirlo como don. Quien no tiene experiencia de amor, quien no se siente querido, va a ser muy difícil que persevere, puede perseverar, pero que persevere alegremente en el ministerio va a ser muy complicado. Se puede volver amargado, resentido, raro, maniático. ¿Por qué? Porque está encerrado, porque no se siente querido. Para llegar a ser una fuente así, esa fuente de la que emana vida eterna para darla a los demás, uno tiene que beber siempre, primera y originariamente, de la fuente que es Jesucristo, de su corazón traspasado, de Jesucristo y de tantas otras personas. Esto requiere higiene mental, esto requiere dedicarnos tiempo, esto requiere cuidar nuestras necesidades humanas, nuestro descanso, nuestros amigos, nuestro deporte, nuestra lectura, nuestro cultivarnos humanamente, nuestro cuidar la alimentación, el vestido, el deporte, el peso, etcétera, etcétera. Atención a las compensaciones. Este autor, muy interesante, Gregory Pocat, psicólogo americano, padre de familia, gordo y con una gran experiencia de acompañamiento a personas con dificultades, también en su religión, dice que todos somos dioses rotos, es decir, tenemos los 7 grandes anhelos del corazón humano, fruto de que somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos necesidad de abundancia, dignidad, justicia, paz, confianza, bienestar, comunión. Y añade que los pecados capitales son una solución falsa y a medio plazo insatisfactoria de esos grandes anhelos. Que vale que tú necesitas tener confianza en el futuro, pero atención con la avaricia, que no te sacia, no te gusta de verdad y a largo plazo siempre te va pidiendo más. Igual que tú necesitas un poquito de paz, de tranquilidad. El exceso es la pereza. Y atención, ya hemos hablado de la adicción a la pornografía y sus problemas. Necesidad de comunión, necesidad de gente con la que yo me encuentre bien, necesidad de amigos
con los cuales yo me encuentro cara a cara, contemplando, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, su cara, su rostro, hasta la transpiración, y no simplemente conversaciones online, chateo, etc. Si esto no se lleva bien, se busca el sucedáneo, que es la lujuria. Se busca el sentirme acompañado, querido o por lo menos estimulado con esas escenas claramente inmorales. En definitiva, la vida y el ministerio del sacerdote son continuación de la vida y de la acción del mismo Cristo. Esta es nuestra identidad, nuestra verdadera dignidad, la fuente de nuestra alegría, la certeza de nuestra vida. Había prometido un poco de bibliografía reciente, que puede ayudar también en ese reconstruir la vida espiritual. Traigo 5 libros, entre otros muchísimos. La oración Camino de Amor, de Jacques Philippe, dirigido no ya a quien está empezando a rezar, sino a quien lleva tiempo en la oración y se ha sentido un poquitín cansado, desorientado. Deslumbrados por el amor de Dios, de Manuel Ortega, sacerdote español, que no solamente habla de la oración, sino en general del desgaste de la entrega, de la persona que está en esa mitad de la vida. Un clásico, El regreso del hijo pródigo, de Henry Nouwen, que habla de ese itinerario espiritual que él tuvo, que comenzó cuando alguien le dijo, oye, eres un prepotente y no te das cuenta que eres un pecador, eres como el hijo menor del padre, y él humildemente dijo, es verdad, yo iba en plan prepotente, estoy haciendo las cosas muy bien y los otros son unos pecadores, y echando broncas en la homilía y no me da cuenta que el primer pecador soy yo. Hasta que otro le dijo, atención, te estás dedicando a hacer del hijo mayor del hijo pródigo. Estás empezando a sentirte resentido. Es decir, estoy dando mucho a los demás, pero ellos no me responden, no dan, los otros sacerdotes no se entregan tanto como yo, Dios no me da alegrías. Atención. Y él humildemente se reconoció como el hermano mayor del hijo pródigo y entró en una nueva conversión. Y la tercera fue cuando otro amigo le dio el gran consejo, oye, atención, deja de hacer golpes de pecho y deja de luchar contra tu narcisismo. Tú estás llamado a identificarte ni con el menor ni con el mayor, sino con el Padre. Tú tienes que ejercer la paternidad espiritual sobre tus fieles, que te va a quitar tu sensación de vacío, de frustración, de falta de generatividad y te va a ayudar a ver que tu sacerdocio es fecundo. Al sacerdocio se le llama padre en español, en francés, en italiano, en portugués, en todos los idiomas. Ejercita tu paternidad espiritual. Date de una manera no funcionarial, sino paternal, sin pedir nada a cambio y encontrando la alegría de la entrega. La segunda conversión de Manuel Piedimonte, dedicado solamente a ese cambio, el que se vea que ha entrado en la tibieza. Y un último libro, Giovanni Cucci, jesuita, La fuerza que nace de la debilidad, aspectos psicológicos de la vida espiritual, que tiene especialmente un capítulo muy bueno sobre la crisis de los 40 años. Pues muchísimas gracias por la atención. Habría tantas otras cosas que decir, incluso que preguntar. Por desgracia, tiendo a enrollarme muchísimo. Por lo tanto, hemos agotado el tiempo.